Terrenalmente llevamos 1 hora, espiritualmente 5 minutos. O sea, todavía te falta trabajar en tu despertar espiritual. Cuando estás en tu proceso del despertar de conciencia, la muerte la ves diferente. Ya no es la muerte dolorosa. Ya empiezas a ver la muerte como una transición hermosísima y ves y empiezas a observar que sigues vivo. Yo te digo a ti, ¿qué eliges? ¿El karma es un castigo o es un aprendizaje? Un aprendizaje. Entonces, si tú aceptas que el karma es un aprendizaje, ya entras en el despertar de conciencia. El miedo fue incrustado y fue una programación que nos pusieron para el dominio del poder. Todos los cuestionamientos nunca acaban, porque empieza el ¿por qué veo? ¿Por qué sueño? ¿Por qué tengo este don? Los dones siempre los tenemos, pero cuando estás en tu despertar de conciencia, magia, señores, milagro. Ahí te das cuenta que todos somos iguales y que todos tenemos dones. ¿Por qué crees que tu ser intuitivamente quiso estudiar arquitectura? Porque eres co-creador. Estás ya en tu despertar desde que eras niño que dijiste, yo voy a ser arquitecto. O desde que elegiste hacer algo. Cuando nos demos cuenta que somos nuestros propios sanadores, estás del otro lado, o sea, ya estás en un verdadero despertar. Cuando morimos, cuando fallecemos, nos vamos a una parte en donde seguimos evolucionando. El astral es como una escuela, kinder, preprimaria, y así vas. Si te mueves en un estado de conciencia con miedo, te vas con miedo, pero en el astral te ayudan a no tener miedo. Te vuelves conciencia, te vuelves energía, y ahí empiezas a ver todo lo que tú piensas de mí, la realidad, y lo que yo pienso de ti. Entonces, si yo pensé mal de ti en esta vida, me voy sintiendo el dolor de lo que yo te causé. ¿Recomendarías lo que son las plantas medicinales como la ayahuasca, como el bufo, como los honguitos? Porque muchos van a esa situación, o sea, van como que a ese despertar, lo buscan en las plantas. Es un camino, es un atajo, y el atajo no lo voy a comprender. Pero hay que tener mucho cuidado porque si estás en la noche oscura y te vas a la ayahuasca, ¿qué crees que vas a ver? Pues muchos miedos, muchas cosas que... ¿Y lo vas a comprender? Pues claro que no. Alguna persona me dijo que quería su hijo meterlo chiquitito de 4 o 7 años, no sé, a una ayahuasca para acelerarle su despertar de conciencia, ¿no? Si alguien quiere hacer ayahuasca, yo compartiría que lo hicieran cuando ya estás con un terapeuta llevando a cabo una transformación. Te lleva por un camino fácil y te embarca a seguir creciendo tu parte oscura. Se abren portales y tú necesitas estar consciente de esos portales. No ponerle el mismo nombre a tu hijo que el del abuelo, porque heredan. Yo a mi hija le puse Elizabeth Ivonne. Si hubiera sabido esto, nada más le pongo Elizabeth. No le pongo Ivonne, porque mi mamá es Ivonne. Yo heredé cosas de mi mamá y mi mamá tenía cosas de sus ancestros que a su vez yo heredo. Y luego aparte me ponen Margarita, y Margarita es mi abuela. Y casualmente mi abuela tuvo cáncer en el seno izquierdo y yo cáncer en el seno izquierdo. O sea, entonces yo heredo cosas de mi abuela y de mi mamá. Cuando tú estás en un momento confuso y lleno de cuestionamientos, ¿quiénes son las mejores personas que te pueden ayudar? Los ángeles. Porque a veces el miedo no te deja ver a tus seres celestiales y eso es lo que sucede. Nos ponemos un velo. No estás vivo, no sientes. Estás vivo, sientes. Entonces tenemos miedo a no sentir. Yo vengo a recordarte lo que verdaderamente eres, a ver tu divinidad, a tu despertar, pero ya existe. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un podcast más. Recuerden que estamos en A Manos Llenas. Amigos, gracias por formar parte de este bonito podcast, amigos. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y también, amigos, gracias a Ivonne, que una vez más está con nosotros. Y pues nada, Ivonne, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hablar de algo bien padre, bien bonito. Sí, mira, la verdad, antes que nada, yo te quiero agradecer mucho porque gracias a tu página, gracias a tu título, A Manos Llenas con Juanri, me ha abierto puertas de manera internacional y eso es muy bonito, eso es muy hermoso porque nos estamos dando cuenta que nuestra vibración y todo congenia con la demás gente y esa es la idea, llegar y tener esa información bien linda y yo te agradezco mucho también este espacio. Que a mucha gente está llegando esta información bien bonita que les has estado compartiendo, ¿no? Así es. Y para la gente que está con nosotros, pues que se queden a escuchar bonitos mensajes que nos vas a dar, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar sobre el despertar de conciencia que está
increíble que yo creo que mucha gente está en ese proceso en estos momentos y muchas veces no sabemos, ¿no? Así es. Fíjate que más que nada es lo que acabas de decir, es qué es el despertar de conciencia, ¿no? Porque hay un despertar de conciencia espiritual y un despertar de conciencia. Entonces van de la mano, obviamente van de la mano, pero pues empecemos con el despertar de conciencia. El despertar de conciencia es como hacerte cargo de ti mismo, o sea, responsabilizarte de tus actos, de responsabilizarte de tus pensamientos y de tus emociones. Y tenemos que entender que las emociones son una vibración y los pensamientos es una frecuencia. Entonces imagínate que en el momento en que te haces cargo de esas emociones y ya las sabes manejar, entonces tu vibración se empieza a elevar y por ende tus pensamientos cambian y la frecuencia se eleva. Entonces empiezas a elevar esa parte de ti en ti, en controlar todas las emociones y pensamientos y hay un cambio. Y en ese cambio empiezas a tener una perspectiva totalmente diferente de la vida. Y entonces así te haces cargo de lo que eres y te reconoces como eres. Entonces es muy importante entender esa parte. Ahora, eso lo dije en un modo resumido para poder conjuntarlo los dos. El despertar de conciencia espiritual nos vamos a guiar por la parte divina. O sea, vamos a darnos cuenta de dónde pertenecemos y quiénes somos, porque eso no sucede. O sea, ¿cuánta gente no me viene a ver y me dice, Ivonne, ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito de vida? No entiendo qué está sucediendo, me siento rara, tengo muchísima intuición y no sé por qué. O sea, tengo sueños premonitorios, tengo déjà vus, o sea, además el cuerpo duele. O sea, también hay cambios físicos y también, o sea, nos afecta en esos cambios. Entonces, tenemos que entender que nosotros en el despertar espiritual es cuando te unes a esa conciencia divina, cuando te unificas a la supraconciencia. Y es como decir, y muchas veces lo he explicado, es como decir, aquí está tu alma, ¿no? Tu alma está como a 50 centímetros de ti. Entonces tú decides como alma venir a vivir experiencias. Y esas experiencias que tú vienes a vivir, no eres tú eres el alma. Tú decides venir a vivir esas experiencias. Y en el momento en que tú decides venir a vivir esas experiencias, empiezas en tu despertar. Pero cuando te das cuenta que no eres esas experiencias, que las estás viviendo y las decidiste vivir para evolucionar. Entonces, bueno, quisiera hacerlo como un poquito más coloquial para que todos lo podamos entender. Exacto, o sea, ahora sí que la telepatía es la verdadera comunicación, entonces sí vi que esa iba a ser como tu pregunta. Y realmente es muy importante saber, y lo voy a explicar así, somos un sol, todos somos un sol, porque el sol, si a veces se apaga en la noche, no es porque se apague, es porque aparece la luna y da la vuelta y el sol jamás se apaga, siempre está brillando, siempre está brillando. Entonces vamos a pensar y a imaginarnos que todos somos ese sol, todos brillamos, o sea, todos estamos en esa gran conciencia, en ese gran sol. Okay. Entonces, esos rayitos de sol que salen del sol, del mismo sol, eres tú uno y yo soy otro rayo. Entonces, cada uno de nosotros va a iluminar cierta parte de este mundo para poder evolucionar y regresar a ese sol. Entonces, sales como ese rayo y vienes y decides vivir ciertas experiencias con tu propia luz para poder entender un montón de cosas y pensar de una manera diferente y poder evolucionar y regresar al mismo sol. Entonces ahí hay un despertar de conciencia. Entonces cuando entiendes eso, que tú eres luz y que vienes a alumbrar con esa luz, no importa quién seas, ni cómo seas, ni de dónde provengas, ni de qué raza eres, ni tampoco si eres un ladrón, si eres un violador, si eres un sacerdote, si eres un druida, si eres un tibetano, no importa. De todos modos, tu luz está alumbrando a todo lo que está a tu alrededor. Muchísimas personas. Exacto. Entonces, por consiguiente, cuando tú tienes un despertar de conciencia y vemos, y como te expliqué en un principio, que las emociones son vibraciones y los pensamientos es una frecuencia, ¿qué sucede? Al despertar de conciencia empiezas a elevarte y te empiezas a amplificar porque todos somos
energía. Entonces, cuando se empieza a ampliar esa energía, o sea, tenemos que entender que esa energía, y está comprobado, son como 9 metros. Imagínate 9 metros de diámetro de expansión que tienes cada vez que te conectas, que te haces consciente con la conexión, porque conectados estamos, todos, pero nos hacemos conscientes de esa conexión divina. Entonces estamos en un despertar de conciencia espiritual. Y inicias a ver todo desde un punto de vista totalmente diferente. Empiezas a verte a ti mismo, empiezas a ver a otra persona y dejas de juzgar. Empiezas a sentir que toda la persona que tienes enfrente es tu reflejo. Entonces, ¿cómo va a ser posible que yo me critique? ¿Cómo va a ser posible que yo me juzgue? Entonces, inicias a ver la vida de una manera tan amorosa y tan en paz y tan tranquila que ya tu vida se vuelve y evolucionas, pero aparte, ¿sabes cuál es la buena noticia? Que se vuelve multiplicador. Entonces, al momento que se vuelve multiplicador y amplías tu energía, no solamente te afecta a ti, va a tener una contribución con toda la gente que estás conviviendo, hasta donde caminas, porque esa energía se vuelve amplificadora. Entonces, vas a contribuir a la evolución, pero desde adentro. O sea, no sabes la cantidad de gente que viene y me dice, ay, Ivonne, entonces, ¿qué hacemos con toda la gente, con las guerras? ¿Qué hacemos con lo que ahorita está pasando con Venezuela? ¿Qué hacemos con lo que está sucediendo con la misma gente que también nos hace daño, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, Exacto. ¿por qué esta persona me está haciendo... ¿Por qué me está haciendo tanto daño? Y el ego, o sea, estamos tan rígidos. Qué bueno que tocas ese tema y que me hiciste recordar eso, porque el ego es una estructura. El ego es una limitante. Es una programación que nosotros tenemos desde miles y miles de años atrás. A ver, vámonos un poquito a las civilizaciones. ¿No han muerto varias civilizaciones y nacido otras? Así. O sea, ya no estamos en la prehistoria. Entonces, ¿qué crees que está sucediendo ahora? Eso precisamente. Hay un apocalipsis del despertar de conciencia. Se están cayendo los velos y toda la gente está confusa. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Ya no es oye, a ver, te voy a dar el despertar y poquito a poquito. No. Yo te voy a quitar el velo porque no es un bloqueo. Una cosa es un bloqueo, un bloque de hierro, y otra cosa es un velo. Un velo es transparente. Un velo, estás conectado, no estás bloqueado con la conciencia. Solo que tienes que despertar y hacerte consciente que existe esa conciencia y que puedes ver desde una perspectiva más elevada las cosas y puedes hacer un cambio y una evolución dentro de ti. Y esa es una contribución al sol. Okay. Entonces, lo vuelves a regresar. Para regresar a ese sol. Entonces, en eso estamos. La gente dice, oye, Ivonne, ¿y esto va a tardar mucho? Pues, ¿cuánto tardó en morir una civilización? O sea, y todo lo que sucedió fue un plan divino y sigue siendo un plan divino. Todo lo que sucede es un plan divino. Todo. O sea, a veces me dicen, ay, Ivonne, es que me suceden un montón de desgracias. Y yo, bueno, pues aplica la palabra desgracia, o sea, es desgracias. O sea, tienes que dar gracias de la situación que te está sucediendo porque es la experiencia que tú decidiste venir a vivir aquí, pero no eres la experiencia, eres el aprendizaje, porque tú decides evolucionar a través de esa experiencia, a través de ese dolor, ¿no? De esa desgracia. De esa desgracia. Da gracias. Ese dolor se vuelve un conocimiento y una sabiduría, porque empiezas a conectarte con respiración también a esa supraconciencia. Entonces, en ese conectarte con la supraconciencia es hermoso porque ya empiezas a convertir todo en sabiduría. La gente que no comprende, ¿no? Todo lo que está sucediendo en este momento, como muchas veces dicen que es la noche oscura, ¿no? Que uno pasa... Sí, wow, eso es impresionante. Ese es uno de los pasos. Ese es uno de los pasos, ¿no? La noche oscura. Entonces, aparte de la noche oscura donde está el dolor en ese momento, ¿cuáles son los otros... demás pasitos. Demás pasitos que la gente va pasando y no los entendemos, ¿no? Sí, fíjate que sí. Antes de la noche oscura yo diría que primero existe el llamado. Ok. Entonces, en el llamado hay muchas cosas encerradas. Vámonos de pasito en pasito, ¿no?
En el llamado empiezas a sentir pues una inquietud y muchas preguntas, pues ¿de dónde soy? ¿De dónde provengo? Puede suceder que te quejes demasiado, que seas víctima, que todo el tiempo vivas en la victimización, en el sufrimiento, porque provenimos de esa era, de la era del sufrimiento. Y ahorita estamos en una nueva era, en una nueva época, en una nueva civilización, digámoslo así, para no ponerle un nombre en específico, ni tampoco una corriente, ni tampoco una religión. Estamos en un nuevo comienzo. Y entonces en ese nuevo comienzo inicias a tener muchas dudas y muchas preguntas. De hecho, a veces me dicen, oye, mi hijo nació, pero, y es mi maestro, ¿no? Pues que fulano. Y entonces, ¿por qué? Porque ya estás en el despertar. Y en ese despertar, en el llamado, entra la confusión. Entonces hay mucha gente que está confusa, que dice, ¿qué está pasando? Algo va a suceder. Siento que la ansiedad. Cuando hay ansiedad se confunde mucho, porque es el mismo llamado. La ansiedad es, pues, ¿de dónde soy? ¿De dónde? Y como existe la ignorancia, pues es que, ¿qué sucedió? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué No sucede? comprendo. No comprendo. Entonces, ¡pum!, pasas a la noche oscura. Entonces, en esa etapa de la noche oscura, puedes estar dentro de una enfermedad, puedes estar dentro de una desgracia, De un duelo, de un duelo, de un algo que te traumó, alguna herida, porque también las heridas tienen mucho que ver con el despertar, y ahí entran las heridas, porque empiezas a darte cuenta y te duele. O sea, esas 5 son muchas heridas, muchísimas, la verdad. Hay heridas colectivas y heridas del alma. Entonces, ahorita nada más vamos a mencionar las 5 heridas de una manera muy, porque estamos en el tema del despertar, pero forman parte de nuestro despertar de conciencia. Okay. Las 5 heridas del alma, más las otras que existen. Pero bueno, en esa noche oscura empiezas a darte cuenta de lo más horrible que tienes, o sea, de tus miedos, porque como te decía hace rato, tenemos limitantes, tenemos programaciones. Nosotros programamos a nuestros hijos y nuestros padres se programan con sus padres y así sucesivamente. Entonces traemos una mochila acarreando con un montón de limitantes, con un montón de estructuras, pues es lo que aprendimos. Es lo que nos enseñaron. Entonces venimos a romper con esas estructuras. Y estamos en esa caída de velos, en ese apocalipsis, porque necesitamos romper esas estructuras. Y decimos, pues, ¿qué es lo bueno? ¿Y qué es lo malo? Y empiezas a traer esa confusión. Y empiezas a crearte en esa noche oscura un montón de cuestionamientos. ¿No es así? O sea, sí. Dices, híjole, ¿por qué me está sucediendo esto? Porque tú y yo tuvimos un llamado. Así es. Entonces, mucha gente tiene diferente tipo de llamados. O sea, a veces me dicen, dentro de esta etapa de la noche oscura, me dijeron, oye, Ivonne, ¿desde cuándo sentiste el llamado? No, pues me rasqué la cabeza y dije, no, pues creo que pues desde la infancia. Desde la infancia. Ahí te das cuenta en realidad. Y luego sigue la noche oscura y la noche oscura. ¿Y de dónde es la noche oscura? Es que la noche oscura no tiene edad, no tiene espacio. Puede ser a tus 15, puede ser a tus 10. De hecho, puede ser hasta en tu adultez, porque empiezas a tener conductas de defenderte basadas en las heridas, de hacer un montón de cosas que no te das cuenta que estás en esa noche oscura. De hecho, en esas noches oscuras puedes llegar a sentir depresión, ansiedad, frustración, ganas de suicidarte. Así, de hecho, o sea, llegamos hasta los extremos. Pero no lo hacemos porque seguimos vivos, ¿no? Entonces, ¿qué sigue después de la noche oscura? Que es muy larga y te puedo decir una infinidad de ejemplos. Pero vámonos, después de la noche oscura, ¿qué sigue? El ermitaño, la introspección. Pero dentro de la noche oscura, fíjate, quiero mencionar a Colin, es un escritor que dice que es la búsqueda del héroe. ¿Por qué? Porque el héroe nos convertimos en héroes, porque empezamos a querer buscar algo que nos salve. Pero lo peor en la noche oscura, antes del ermitaño, de la soledad, me voy a la noche oscura. En la noche oscura, ahí empiezas a buscar afuera. Yo no digo que esté mal las redes, porque pueden haber redes que hay mucho conocimiento, hay muchísima información, que es lo que estamos tratando de hacer tú y yo. Que es el despertar, en dónde encaja mi vibración, en dónde encajan mis emociones. O sea, mi vibración y mis pensamientos, ¿dónde van a encajar? Entonces, si encajan y si tu vibración y la mía está así,
Obviamente vas a empatar y vas a ver todo el podcast completo porque vas a decir, claro, por supuesto, yo pienso igual, o sea, me está sucediendo lo que ella está diciendo. ¿Quién me puede ayudar? Y en eso estamos tú y yo, o sea, ese es el final. Ahorita vamos a platicar de la transformación y de lo que es también la materialización, que es ya el último paso del despertar. Pero bueno, seguimos vivos, así es que el despertar nunca acaba. O sea, le hemos puesto para poder entender esos pasitos y podernos autocomprender y autoamar y autorreconocernos en la noche En la oscura. noche oscura, donde te pasan todos los problemas, Claro. donde muchas veces pierdes coches, pierdes casa, porque muchas personas les ha pasado esa situación. Y en esa noche oscura, ¿qué dices? Pues ¿Por tiene qué? mucha confusión. ¿Y qué dices? ¿Por qué me haces ¿Por qué esto a me- mí? Y le echamos la culpa a Dios, ¿no? Así ¿Por es, qué me estás haciendo esto a mí? Y lo que no sabemos es que Dios dice, pues es que lo necesitas. así es. Es que necesitas caer al pozo porque el pozo tiene una salida, pero no la ves. Solamente alcanzas a ver la limitante con lo que te han, ahora sí que dicho la gente, con lo que has vivido, con lo que tienes, es como, ¿sabes cómo se puede entender? Como un software y un hardware, ¿no? Nosotros somos el software y ya está programado. Entonces te programan, pero el hardware es la conciencia divina. Entonces, aún tengas el software, tú puedes tener tu propio pensamiento y crearte tu propia existencia y descubrir en esa noche oscura tu propia divinidad en espiritualidad. Pero puedes descubrirte, si no estás de acuerdo con la espiritualidad, digamos, pues también entra la conciencia. Te empiezas a autoconocer, a amar tu parte oscura, a decir, no voy a tratar de cambiar, ni a cambiar al que está enfrente de mí. Voy a evolucionar y voy a aprender en base a esta experiencia que me sucede. Y esa noche oscura puede tardarse muchos años. Si tú no quieres salir de ahí, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, vamos a suponer, ya pasaste. Ahora viene el ermitaño. ¿Qué sucede con el ermitaño? ¿Qué sucede con el libro que te acabo de mencionar? La búsqueda del héroe, ¿no? Pues ya me salvé, ¿no? Más o menos ya. Pero en esta salvación empiezo a entrar en la soledad. Sol significa brillo y la edad madurez. Entonces empiezas a entrar en una madurez y en un brillo de decir, en silencio. Yo quiero mencionar, de verdad, Juanri, el despertar de conciencia se basa en el cuerpo, en el silencio y en la palabra. Entonces, en el ermitaño, ¿qué sucede? Empiezas a decir, híjole, Juanri es así, o Ivonne es así, tengo que amarme. O sea, tengo esta herida, me duele, pero me tengo que hacer cargo. Wow, tengo este pensamiento, a lo mejor malo para la sociedad, pero en realidad yo soy así, tengo que amarme y lo tengo que dominar en base a mi espiritualidad y mi divinidad que yo tengo dentro, a mi conexión con la supraconciencia, llámele Dios, llamémosle fuente, llamémosle Universo. como quieras. Pero cuando empiezas a conectarte con esa supraconciencia, empiezas a tener que intuición. Entonces, en el despertar de conciencia se desarrolla la intuición impresionante, porque la tenemos, porque somos intuitivos de nacimiento. Entonces, desde ahí empieza tu experimentación. Porque vienes, como dicen a veces en la Biblia o en algunas escrituras, vienes a expiar. ¿Expiar qué? O sea, expiar quiere decir limpiar, expiar el pecado, digámoslo así. Que el pecado no existe como tal. Eso es lo que nos han enseñado. Pero el pecado no existe como tal. O sea, claro que no. O sea, es como te digo, el karma se dice que es el castigo. Sin embargo, no. Aquí entra lo que yo soy. El karma es el aprendizaje. Entonces, si decides vivir el karma, llámale castigo. Yo respeto quien le llama castigo, porque es tu perspectiva, ¿no? O la perspectiva de otras personas que nos están viendo. Lo respeto mucho. Pero si yo escucho en que tú ves que es un castigo, ¿por qué no me escuchas a mí cuando yo te digo que es un aprendizaje? ¿Qué te causa más paz, Juanri? ¿Que te diga que es el karma un castigo o que te diga que es un aprendizaje? Elige. No, pues yo preferiría que fuera un aprendizaje para que no me siga haciendo más daño, ¿no? ¿Y qué te causa dentro de tu cuerpo? Porque el despertar de conciencia no solo afecta tu pensamiento y tus emociones,
afecta tu cuerpo. Eso. Porque si eres vibración y luego frecuencia y somos energía, pues obvio que va a afectar tu cuerpo físico. Entonces, si yo te digo a ti, Juanri, el destino ya está escrito, ¿qué eliges? Lo que sí es libre albedrío es elegir si vives en la felicidad o vives en el sufrimiento. Entonces, por lo tanto, yo te digo a ti, ¿qué eliges? ¿El karma es un castigo o es un aprendizaje? Un aprendizaje. Entonces, si tú aceptas que el karma es un aprendizaje, ya entras en el despertar de conciencia, porque te estás unificando a esa energía divina, a esa energía de tu verdadero ser. Y tu verdadero ser es divino. Ahí es un despertar de conciencia espiritual. Y la realidad es encontrar la paz y la tranquilidad y luchar por ella a capa y espada. Entonces lo más recomendable es que cuando nos pasen algunas situaciones, tenemos que verlo como un aprendizaje para la gente que sigue ahí, ¿no? Exactamente. Y poder tener ese despertar de conciencia o de espiritual, ¿no? Así es. Y ¿sabes qué? Que también te voy a mencionar porque lo hemos visto en varios podcasts, en internet, porque aquí es donde te digo que en la noche oscura se te pueden aparecer muchas cosas. Les llamamos entidades. Ok. O espíritus malignos, vamos a ponerlo así. Yo lo respeto mucho, pero otra vez te pongo a elegir. ¿Qué eliges? Hacerte responsable de tus propias entidades que tú has creado en el transcurso de todas tus vidas pasadas, porque nacemos con miedos. O sea, si hemos vivido 144 vidas, que eso es lo que tengo de información, pueden ser más, pueden ser menos, pero en esas 144 vidas, no me digas que no estuviste en el miedo, no estuviste que te persiguieron, no, a lo mejor te quemaron, a lo mejor viviste en el holocausto, a lo mejor te asesinaron o tú asesinaste. Entonces, esos miedos te persiguen, tú decides evolucionarlos y verlos desde un punto de vista diferente. Entonces, ¿qué decides? Ver ese miedo como una evolución y hacerte cargo tú mismo de que ese miedo se convirtió, yo hice mi propio globo, mi propio ente, lo alimenté y se hizo enorme y entonces hice una entidad, me proyecté. Ok. Pero me hago responsable de mi entidad, la libero, ya sea con Reiki, ya sea con una terapia holística, ya sea con una plática, ya sea con un despertar de conciencia, ya sea sufriendo ese dolor de ver una entidad que me está dando miedo. ¿Por qué mejor no bajamos esas 144 vidas en el mismo aire que respiras? Porque el mismo aire que respiras tú y que respiro yo es el mismo aire que respiró el Maestro Jesús. No ha cambiado. O sea, el aire sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué tal si yo te digo, oye, si estamos respirando aire, ¿por qué no te haces consciente y respiramos energía divina? Y dices, ¿cómo es, Ivonne? Ah, inhala y respira la energía divina. O sea, en tu mente pasa lo de tu inconsciente, que es tu divinidad, a tu consciente de decir, wow, ¿tengo acceso a la energía divina, Ivonne? Sí. O sea, es como que, ¿qué crees? Te doy la noticia que tienes acceso a la energía divina igual que yo. Entonces empiezas a respirar esa energía divina y viene el despertar. Pero todo eso te das cuenta en el ermitaño, porque empiezas a hacer tus propias conclusiones basadas en lo que puedas ver, en lo que me pueda aconsejar un terapeuta, en lo que me pueda... Todo suma, nada resta. Siempre lo he dicho, todo suma, nada resta. Pero la introspección y la soledad es primordial y es básica. Necesitas tenerla. Entonces, cuando tú entras en esa introspección, empiezas a decir, ¿esto me causa paz o esto me causa dolor? Yo lo único que te puedo decir como una consejera holística, como una terapeuta holística, lo único que es real en esta vida es el amor, Juanri. Es lo único. Lo que te cause miedo, el miedo fue incrustado y fue una programación que nos pusieron para el dominio del poder. Entonces, ¿te vas a empoderar del miedo? ¿El ego va a empoderarte? A ver, escuchemos algo. Si nosotros como terrenales vivimos el ego y la divinidad, no podemos deshacer el ego, pero sí lo podemos controlar. Porque en base a la oscuridad viene la soledad y viene una introspección y luego viene la transformación. Ese es otro paso del despertar. Ya cuando estás
pasaste el llamado, la noche oscura, horrible, y luego el ermitaño, ya empiezas a decir, wow, yo soy así, no quiero ser como él, yo soy así, mi divinidad es esta, yo soy el sol igual que Juanri, ya empiezas a transformar todo, porque cuando empiezas a ver que tú eres yo, dices, y empiezas, o sea, por ejemplo, si te veo pasar y no te conocí, ay, mira, este Juanri es así, ya asado, empiezas a decir, por eso es el cuerpo, el silencio y la palabra. Empiezas en tu silencio. ¿Cómo voy a criticar a Juanri si Juanri soy yo? ¿Cómo voy a juzgar a Juanri si Juanri soy yo? O sea, somos. Y en ese somos, pues ya te haces consciente y empiezas a vivir en esa transformación, empiezas a transformar tu crítica y tu juzgar al amor, porque ya te amas, ya te reconociste, ya viste el espejo y ya no intentas peinar a tu reflejo. ¿Qué? Te peinas tú. Tú te puedes peinar como quieras, tú puedes evolucionar, pero no puedes peinar a tu reflejo, déjalo. O sea, tu reflejo dices, es que Ivonne, fulano, sutano, sí o no decimos, la verdad. Sí. Fulano, sutano no están en el despertar, yo sí. Así es. No, ya cuando me dicen eso me río, digo, no. Sigue trabajando. Sigue trabajando. Sigue trabajando. Entonces, seguimos trabajando porque no es, o sea, hazte cuenta que te operaron y te operaron mal. ¿En qué vibración te fuiste cuando te operaron mal? ¿Qué decidiste en esa supraconciencia conectado para que te operaran mal? El doctor no tiene la culpa. Claro que no. Se vuelve multiplicador. Entonces amplías el aprendizaje. Todo es un plan divino para tu propia evolución. ¿Qué tal si te operaron mal porque tú tenías que trabajar el perdón? Y ahí voy a otra palabra, perder y donar, perdonar, perder y donar, que ya lo hemos platicado en otros podcasts. Pero bueno, entonces en la transformación empiezas a transformar tu pensamiento, empiezas a transformar tus emociones y empiezas a transformar tu cuerpo y empiezas a transformar tus hábitos y empiezas a todo. O sea, todos tus cuerpos sutiles, que son 7, pero vamos a mencionar ahorita los más importantes, que es el físico, el mental y espiritual. Entonces hay 7, pero bueno, vamos con la tríada, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú empiezas a transformar esos y a evolucionar y a vibrar de una manera súper alta, pues ya por añadidura cambias tu conducta de comida. O sea, ya no vives para comer, comes para vivir. O sea, empieza a cambiar tu pensamiento, ¿no? Sí, sí. Ya no haces ejercicio porque todo mundo lo hace o porque me quiero ver súper bonita. No, haces ejercicio porque empiezas a pensar, mi cuerpo lo necesita moverse, necesita mover los músculos, todo, porque si no se atrofian, ¿no? Así es. Y en la transformación empiezas a tener un sentido de comunidad colectivo, un sentido de ayuda. Es que yo tengo que ayudar o sea, te empieza a dar la ansiedad de decir, tengo que ayudar a fulano, porque como ya te vuelves súper intuitivo, porque tus 5 sentidos los llevaste a cabo y diste paso a tus 4 claris. Porque al dar ese paso a tus 4 claris, das clarividencia, clariaudiencia, clarisensibilidad y clariconocimiento. Exacto. Entonces imagínate qué padre. Pero solamente sucedió esa magia porque viviste el llamado, viviste la oscuridad, viviste la soledad y te transformaste. Todos los cuestionamientos nunca acaban, porque empieza el ¿por qué veo? ¿Por qué sueño? ¿Por qué tengo este don? Entonces, los dones siempre los tenemos, pero cuando estás en tu despertar de conciencia, magia, señores, milagro. Ahí te das cuenta que todos somos iguales y que todos tenemos dones. Todos. Pero cuando tú te das cuenta antes que tu hermano de tus propios dones, pues lo volteas a ver y dices, yo te ayudo, no pasa nada. Eso es lo que a veces me pregunta la gente, ¿no? Me dicen, oye, Ivonne, es que yo sé que tú me vienes a ayudar. Yo sí te voy a ayudar, pero acuérdate que no te voy a enseñar nada nuevo. Yo no enseño nada nuevo, jamás. Yo vengo a recordarte
lo que verdaderamente eres, a ver tu divinidad. Entonces vengo a ayudarte, a lo mejor, a tu despertar, pero ya existe. Entonces, en la transformación, empiezas a ver y empiezas a tener, ahí es cuando empezamos todos. Es que yo sé que mi propósito de vida es ayudar a toda la gente. Dímelo. Entonces, a ver, Ivonne, dime mi propósito de vida. Cuando estás transformándote, obviamente tienes la necesidad imperiosa desde tu corazón en ayudar a la gente. Pero ahí es cuando les digo, a ver, espérame. No tienes que hacer lo mismo que yo. Acuérdate que se vuelve multiplicador. Entonces, hagas lo que hagas. Es, por ejemplo, llegó una arquitecta y me dice, Ivonne, ¿cuál es mi propósito de vida? Porque voy a dejar la arquitectura. No. Le digo, espérame. Claro que no. Por supuesto que no. Tienes que reconocer qué es la arquitectura. Diseñar, crear, co-creador. ¿Por qué crees que tu ser intuitivamente quiso estudiar arquitectura? Porque eres co-creador. Estás ya en tu despertar desde que eras niño que dijiste, yo voy a ser arquitecto. O desde que elegiste hacer algo. Entonces, en la arquitectura, ¿qué haces? Belleza. ¿Qué expresas desde tu interior? Te ponen una casa o un terreno y te dicen, diséñame algo. Entonces, tú pones de lo tuyo. ¿Y qué sucede cuando estás y te reconoces? Amplificas. Porque, a ver, si tú eres arquitecto y a la fuerza estás haciendo un dibujo y no lo quieres hacer, no te va a salir bien. Es más, ni siquiera vas a tener clientes, la verdad. Pero si lo haces con una verdadera pasión y dices, no manches, o sea, estuve 5 horas haciendo este diseño y para mí fue una hora espiritual. Así les digo yo a la gente. Dice, es que terrenalmente es porque cuando doy sesiones las doy 1 hora. Ok. Y les digo, ya terminó. Oye, no manches, llevamos 5 minutos. Y bueno, no, le digo. Terrenalmente llevamos 1 hora. Espiritualmente, 5 minutos. Porque en esa conciencia y cuando nos elevamos y nos ayudan a elevarnos, a conectar, no a elevarnos, a conectarnos con esa divinidad, entras en el estado de no tiempo. Y entonces 1 hora se te hacen 5 minutos. De hecho, quieres llegar temprano a un lugar y dices, no sé en qué momento, pero llegué súper temprano. Es más, llegué con 10 minutos antes. ¿Qué pasó? Porque tu parte terrenal la unificaste con tu parte divina, fluiste sin desear llegar temprano. No. Tu intuición y tu instinto y tu parte intuitiva, tu parte interna, inconsciente, dijo, yo voy a llegar temprano. O sea, tu intención es llegar temprano. Sí. Y llegas temprano. O sea, es como cuando voy a hacer un círculo, ¿no? Vamos a decir un círculo, yo ya estoy súper expandida y yo voy a desear una casa de lujo. Entonces, hazte cuenta que imagínense que estoy dentro de ese círculo de 9 metros y que esa casa de lujo está fuera del círculo de mi expansión. Y yo deseo esa casa. Jamás se va a meter esa casa a mi círculo vibracional. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo estoy postergando. El desearlo, es decir, okay. es decir, no viene. O sea, es como cuando oramos y pedimos. Pero si yo estoy dentro de ese círculo vibracional, emocional, y empiezo a vivir mi presente, y empiezo a vivir y a disfrutar mi expansión, y en mí, y dentro de mí, tengo la intención y sé que voy a tener algo más grande para mí, y ya no pienso en eso, no hago ninguna expectativa, y sigo disfrutando mi pasión, mi arquitectura, o ser terapeuta, o ser abogado, lo sigo súper disfrutando. ¿Y qué crees? Automáticamente esa casa entra en el círculo. Entra en el círculo vibracional, porque eso fue lo que atraje. Seguridad, confianza, conectada a la supraconsciencia. Y ¡pum! Manifiestas. Ese es el último paso del despertar de conciencia. Manifestación. Entonces empiezas a manifestar abundancia, salud, amor. Cuando empezamos,
a tener ese despertar de conciencia y estar en esta transformación es impresionante, Juanri, porque en realidad empiezas, ya al llegar a la manifestación, ni cuenta te das que estás manifestando desde el inconsciente, desde tu divinidad. No estás más manifestando desde lo material, desde la tercera D. Deseo poder tener muchísimo dinero. No, o sea, vives tu presente sin hacerte expectativas. Disfrutas. Cuando ya estás en la transformación, hay gente que me dice que está en su despertar de conciencia y me dice, por eso ya me quiero ir, porque yo lo llegué a decir, ¿eh? No, ya sé lo que es la vida, chalala, ya estoy súper conectada, según yo, ¿no? Estoy en la supraconciencia, yo ya. Es más, cuando me muera no quiero regresar. O sea, pum, toco y yo prefiero ser guía y ahí me quedo. Pues entonces es cuando les digo, y cuando a mí mis maestros me dijeron, no estás realmente consciente. O sea, todavía te falta trabajar en tu despertar espiritual. Porque cuando tú decides y disfrutas con todo y el ego conectada a esa supraconciencia y disfrutas esta tierra, este regalo manifestado en donde te haces consciente que tú eres todas las dimensiones, que tú eres ese sol, para que me entiendan, pero que viniste como un rayo, vives la experiencia humana a todo lo que da y empiezas en la manifestación a manifestar paz, tranquilidad, amor, abundancia y sanas. Solito. Cuando nos demos cuenta que somos nuestros propios sanadores, es ahí en donde ya estás del otro lado, o sea, ya estás en un verdadero despertar de conciencia. Tenemos una sabiduría interna, Juanri. Hay que descubrirla nada más, pero ya la tenemos. ¿Y dónde la podemos plasmar? Hasta en lo material, o sea, lo manifestamos. Cuando tocas las plantas, cuando te das cuenta que respiran, que están vivas, que las abrazas, agarras toda su sabiduría, su néctar, o sea, ¿qué hacen los árboles? Respiran, transforman el oxígeno y nos lo dan súper limpio, ¿no? Es el despertar de conciencia. ¿Qué hace el agua? El agua salada, las lágrimas son saladas. Entonces lloras y te limpias. Si te metes al mar, conectas con el mar y te limpias. O sea, señores, si quieren limpiezas, no se vayan a los reikis. Bueno, que también suman, pero váyanse a nadar al mar. O sea, y si no tienes la oportunidad de nadar en el mar, hazte una limpia de aguas con sales en una cubeta. Todo está al alcance. El chiste es sentirte que tienes posibilidades y que eres merecedor. Entonces, en el despertar te estás dando cuenta que eres merecedor y chalala, ¿no? Y aparte tienes el hobby de cantar, supongamos. Entonces, cantas, eres arquitecto, haces cosas y tienes la sensibilidad. Y todavía sigues pidiendo sabiduría. Es que no comprendemos en ese momento que ya estamos, así es. Que ya estamos en el camino. O sea, gente me dice, es que estoy en la búsqueda de Ivonne. Y nadie me ha dicho nada que de veras me dé sentido. Y es que nadie te va a decir nada que te dé sentido. Yo no sé qué sentido yo no soy adivina. Siempre les digo, yo no soy adivina, ¿eh? ¿Por qué siempre cuando viene una persona le digo, yo no soy adivina? Porque en esas palabras le estoy diciendo, no te hagas expectativas conmigo. No te voy a dar una respuesta que yo no sé. Y no soy maga como para saber qué es lo que te va a suceder en tu vida. Tú lo sabes. Y lo que yo vea en ti, que yo veo tus colores y tu aura, porque eso es lo que yo hago, te va a dar sentido para ti porque yo no sé nada de tu vida. Entonces tú búscale las respuestas a lo que yo te vaya a decir. ¿Y qué crees que estoy haciendo con el paciente en ese momento? Pues estás ayudándole a tener conciencia de sus propios actos, de su propia mentalidad, a abrirle también su conciencia, que se ponga a trabajar. Silencio. Que se ponga a trabajar. Entra en ti. Hazte consciente de lo que yo te estoy diciendo. Así. Entonces empiezas a tener esa transformación y luego manifiestas. Entonces, cuando me dicen, estoy en búsqueda, le digo, es que ya estás. ¿Cómo? No, es que, Ivonne, ¿cuál es mi propósito? Y yo, pues,
Ya estás. Es que, Ivonne, ¿cuál es mi propósito? Soy contadora. ¿Qué hace un contador? Pues administra, cuenta. Y si lo pasamos a lo espiritual, ¿qué hace un contador? Pues le ayuda a mucha gente a administrar, o sea, administrar, pues ahora sí que su dinero, su abundancia. Y como contador, ¿qué energía expandes? Pues yo creo que la conciencia. Claro, sabiduría, conciencia, números, sí, o sea, poner en orden las cosas, poner esto así, así, asado, o sea que las 5 heridas que tenemos desde niños nos sirven para todo, porque si hablamos, todo el mundo habla de las 5 heridas, ¿verdad? Que en un momento dado las vamos a hablar, pero muy, muy a fondo. A fondo. Pero las 5 heridas te ayudan muchísimo a entrar en un despertar de conciencia, porque hablan del dolor que causa la herida, pero no hablan de cuando las sanas. Sanar no es que las olvides, es que te hagas cargo. Consciente. Que apliques la emoción, apliques tu pensamiento, eleves tu vibración, eleves tu frecuencia, entonces tu herida te haces cargo de ella. Dices, wow, esto me duele porque yo viví esto. Wow, entonces pues lo voy a controlar. Entonces controlas a tu ego. Le das la pastillita de pasiflorina y le dices, te calmas porque te calmas y yo voy a hacer que te controles, pero no te voy a hacer desaparecer porque gracias a ti estoy viendo mi propia luz y me estás ayudando a comprenderla y a verla desde un punto de vista pacífico, porque si tú ves algo y te causa temor en tu corazón, entonces no es real. Necesitas buscarle hasta que te dé paz, muy dentro de ti, muy dentro. Entonces la herida hace que tengas ese despertar, te ayuda. Y atrás de la herida, ¿qué hay? Pues un montón de cualidades. O sea, por ejemplo, la herida de la humillación, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Fuiste humillado, ¿no? De cuando eras niño. Ya la identificaste, ya la sentiste. Ya supiste las personas involucradas. Pero esto no es con el afán de culpar a alguien y de enfrentarlo. Yo no soy así, o sea, de enfrentar a las personas, no. En este afán es para que tú sueltes. Entonces, el último paso de la herida es soltar. Y en el paso de la herida es soltar con una meditación conectado a la supraconsciencia, porque si no, no se puede trabajar. Entonces, una vez que estés conectado con esa supraconsciencia y sueltas, ¿qué pasa? La herida de la humillación te puede crear masoquismo, puede crear que estés inconscientemente buscando relaciones, un novio o una pareja que te esté lastimando y sabes que te está lastimando, pero no lo puedes dejar. Entonces se junta una herida de abandono, se junta la herida de la humillación, o sea, 1000 cosas. Pero cuando te das cuenta de esas heridas y las haces conscientes, viene una persona que sabe que se merece lo mejor, que sabe que inconscientemente sentía que no se merecía nada. Pero cuando ya la sana dice, no, espérame. Yo me merezco más. Claro. Entonces, las heridas nos ayudan al despertar. Oye, hay algo que comentaste hace rato también bien importante. Entonces, cuando yo o, por ejemplo, otras personas estamos hundidos en un problema grande, siempre o no, estamos en ese despertar ya o solamente es un aprendizaje que tenemos que ir pasando, qué es lo que pasa ahí. O sea, nosotros decimos, ay, es que estoy en este pozo y quiere decir que ya está aquí, me voy a quedar esperando a que llegue ese despertar. Wow, esa es una pregunta bien interesante, Juanri, porque la verdad es que sucede que, no se asusten, pero sucede que como tus emociones y tus pensamientos no vibran y no hay una frecuencia elevada, se quedan atorados, Okay. digámoslo así, para poderlo entender. El cuerpo físico se enferma. Si nos quedamos ahí esperando. Y sanas a través de la enfermedad. Cuando llegas a comprender y a perdonar todo lo que estás pasando. Exacto. Entonces hay veces que me dicen, ¿por qué tiene diabetes esa persona? Oye, y yo siempre les digo, pues qué buena onda. ¿Cómo que qué buena onda que tiene diabetes? Bueno, lo que pasa es que como no alcanzaste a comprender y a conectarte con esa supraconsciencia, decides tener esa enfermedad para que en base a ella sanes y evoluciones.
Que es la evolución. Claro, o sea, cuando me dicen, Ivonne, es que, por ejemplo, mi papá duró 1 año en cama. Mi papá era diabético. Entonces, mi papá, a través de la enfermedad, fíjate, a través de la enfermedad, mi papá empezó, él no supo, vamos a ponerlo así, inconscientemente nunca le llegó la información, porque él, aparte, elige vivir con esa enfermedad, porque la diabetes es mucha falta de amor, de dulzura. Entonces, esa falta de amor, de ser dulces con él, a lo mejor fue en otra vida. No fue precisamente en su vida actual, Terminal. fue a lo mejor en otra. Y deciden hacer ahora y con el tiempo darle diabetes, ¿no? Entonces, no viene esa evolución, pero él decide en el cielo, digámoslo así, en su contrato divino, en su firma, en su hilo plateado, decide que si no lo puede trascender en las emociones, ni en el pensamiento, ni con la conexión divina, ni en un despertar de conciencia más consciente, él decide enfermarse para evolucionar y sanar y regresar al sol. Porque como es arriba es abajo. Cuando morimos, cuando fallecemos, nos vamos a una parte en donde seguimos evolucionando. Entonces, cuando tú mueres en una parte enfermo, llegas a ese estado en el mundo astral y te dicen, te aplauden y te dicen, wow, lo lograste. ¿Por qué? Porque en ese estado enfermo, por ejemplo, mi papá, cuando yo fui a verlo antes de que él muriera, un mes antes, él me dijo, necesito un sacerdote en su conciencia. O sea, el despertar de conciencia no importa en qué religión, Creas. corrido, no importa lo que hagas. O sea, eso qué bueno que me acordé, porque el despertar de conciencia es donde tú te sientes a gusto y en paz. No es porque Juan y Ivonne no practican ningún... Religión. No, exacto. O sea, sí en el cristianismo, en lo que sea, tú tienes ese despertar de conciencia, no sucede nada, o sea, no, tranquilos, o sea, no pasa nada, ¿no? Entonces, en esa enfermedad, mi papá aprende a pedir a alguien para que él pueda evolucionar. Entonces, trascender. Entonces, él pide perdón también, todo lo que hice, destruye en vida todo lo que ya no le sirva. Entonces, hace todo ese proceso en vida y esa transformación en esas noches oscuras de la enfermedad, ¿no? Así es. Entonces, imagínate cuando muere, no siente ningún dolor y se va, pasa a la universidad. O sea, el astral es como una escuela, kinder, preprimaria, y así vas. Si te mueves en un estado de conciencia con miedo, te vas con miedo, pero en el astral te ayudan a no tener miedo. Y ahí puedes ver lo que te vuelves conciencia, te vuelves energía, y ahí empiezas a ver todo lo que tú piensas de mí, la realidad, y lo que yo pienso de ti. Entonces, si yo pensé mal de ti en esta vida, me voy sintiendo el dolor de lo que yo te causé. Ok. Qué chistoso, ¿verdad? Pero sí, cuando mueres, empiezas a ver todo y sabes lo que piensan de ti y lo que tú pensabas de ellos y lo que tú causaste de dolor a una persona que a lo mejor se puso 1000 máscaras, porque todos tenemos 1000 máscaras, todos tenemos 1000 entidades diferentes, porque no nos da miedo presentar sin máscaras lo que realmente somos. Pero cuando sabes quién eres y te reconoces y tienes confianza y fe en ti mismo, no importa lo que digas ni lo que hagas, porque tienes la confianza del ser y de saber que no vas a juzgarte. Entonces, ¿qué sucede? Ya no te juzgo. Ya no juzgo. ¿Para qué? Si es como lastimarme a mí misma. Entonces, cuando mueres, empiezas a ver en el despertar de conciencia espiritual y ves todo lo que pensabas de esas personas y lo que pensabas de ti misma y lo que pensaban de ti y lo que tú pensabas de ellas, y entonces empiezas a sentir todo el olor que tú causaste. Ok. Qué fuerte, ¿verdad? Sí. Y dices, órale, o sea, no te duele como tal, pero estás consciente y dices, qué gacho. O sea, entonces te volteas hacia el astral y ves, dices, entonces, ¿qué? ¿Me merezco ir a la luz? Claro que te mereces ir a la luz, pero como es arriba, es abajo. Y vas a aprender a no juzgar aquí. Entonces entras al kinder y te enseñan y así igual.
Igual, entonces ya superas y dices, y te preguntan, entonces, ¿qué hacemos? ¿Quieres volver a nacer? Y dices, ay, sí, porque a esa persona que lastimé, decido que sea ahora mi hijo o mi hija o mi mamá, para crear un vínculo y amor. Eso ya lo hablamos en Pactos de Alma. Si tienen dudas, váyanse para allá para ver el podcast. Así es. Pero así sucede. Así sucede. Entonces, gente, trabajen y cierren círculos aquí antes de irse. Yo le pedí mucho a la supraconciencia, déjame trabajar todo lo que tengo que trabajar aquí porque quiero llegar a la universidad allá. O sea, quiero llegar a hacer una maestría. Y así es, directamente. Sí, y volver a nacer para ser guía. A mí me gusta ser guía, entonces me encanta, lo disfruto muchísimo. Por ejemplo, en este momento que dices tú, yo quiero regresar y ser guía, en este momento tú ya has ayudado a mucha gente. ¿Crees que ya pasaste unas situaciones y ahorita estás haciendo lo que realmente escogiste en un momento de ser guía, de ayudar a las personas? Fíjate que sí, de hecho la gente no sabe, pero toda la gente que he visto me ha ayudado a mí. Ok. O sea, yo no veo terapeutas porque mis terapeutas son mis pacientes, son mis consultores, como queramos decirles, pero ellos me han ayudado a mí, porque como yo canalizo mensajes, no son somos, no es mi paciente, soy mi paciente, somos. Ok. Entonces, lo que le viene a él de mensaje, me viene a mí. Aprendes tú y aprende él. Por supuesto, es una interacción hermosísima. Y aparte que tú también haces tu misión que venías a hacer, porque uno te está ayudando para que tú puedas completar tu misión. Exacto, entonces ellos me ayudan, ellos son mis maestros y yo soy su maestra. Somos maestros, como decía Brian Weiss en su libro de Muchas vidas, muchos maestros. Al final del libro dice, al fin y al cabo, todos vamos a terminar siendo maestros. Todos. Muy interesante. Sí, hay que leer ese libro porque la verdad es hermosísimo. ¿Cómo se llama? Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. Y hay otro libro que si tú me preguntas, la gente pregunta, bueno, Ivonne, ¿qué puedo hacer para el despertar de conciencia? Muchas cosas. Yoga, ejercicio, respiración, mindfulness, escuchar meditación, aprender a meditar solo, porque luego hay meditaciones que son medio raras. Aprender a guardar silencio. Me dicen la alimentación, tus hábitos, cambiar tus hábitos, ser consciente de qué es lo que más te gusta, buscar tu verdadera paz, tu tranquilidad, pero dentro de ti, no afuera. ¿Recomendarías lo que son las plantas medicinales, como la ayahuasca, como el bufo, como los honguitos, todo eso? Ay, qué bueno que tocas ese tema. Porque muchos van a esa situación, o sea, van como que a ese despertar, lo buscan en las plantas. A ver, yo te voy a poner un ejemplo. Esa es mi perspectiva. Okay. Cada quien, yo respeto cada quien lo que haga, pero es mi perspectiva. Si ¿tú tienes hijos, Juanri? Sí. Bueno, yo también. Cuando tu hijo, antes de empezar a gatear, ¿qué? 6 meses, ¿lo obligaste a caminar? No. ¿Pero por qué? Porque le das su tiempo a que... ¿Por qué? Porque físicamente le puedes amolar la cadera, le puedes... ¿Qué más? Pies. Emocionalmente le puedes llegar a tener un trauma porque igual ya está paralítico se queda, 1000 cosas. Entonces respetas su proceso de caminar, que es gatear, que se le forma la columna y luego medio se para, medio esto, medio el otro. Y cuando logras sus primeros pasos, ¿qué haces? ¡Bravo! Y hasta te emocionas, lo filmas y luego ya no hayas dónde ir porque corre. Es lo mismo la ayahuasca. O sea, obligas a tu cuerpo a querer... Y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque no es cierto. O sea, en las noches oscuras mucha gente decide entrar a la ayahuasca. Así. Hay que tener mucho cuidado. Es una responsabilidad muy grande porque una ayahuasca, yo no la he hecho ni la haré porque en realidad no me llama la atención porque es un camino, es un atajo y el atajo no lo voy a comprender.
Prefiero irme por el camino más largo, aunque me lleve mucho tiempo. No me interesa el tiempo, pero me interesa mi paz y mi tranquilidad. Pero hay que tener mucho cuidado porque si estás en la noche oscura y te vas a la ayahuasca, ¿qué crees que vas a ver? Pues muchos miedos, muchas cosas ¿Y que lo vas a comprender? Pues yo claro que no. no, porque todavía no tienes ese despertar. O sea, alguna persona me dijo que quería su hijo meterlo chiquitito de 4 o 7 años, no sé, a una ayahuasca para acelerarle su despertar de conciencia, ¿no? Algo así por el estilo. Yo creo que sí hay personas que sí lo hacen, ¿eh? Y que te digo una cosa, aguas, eso no se Así hace. es. No, Eso pues no. no se hace porque le vas a causar un trauma Trauma muy horrible al fuerte. niño porque ni siquiera el niño, Está consciente de lo que va a la ver. ciencia, pregúntele a cualquier persona que es de neurociencia, es mi hermana que es de neurociencia, la ciencia no se desarrolla, digo, a temor de equivocarme, yo no soy experta, la experta es mi hermana, pero algo así me explicó ella y le creo. Ella me dijo, que se llama Mónica Montes de Oca, que los que quieran entrarle con ella me dijo, Ivonne, la parte de aquí enfrente no se desarrolla, o sea, las decisiones y todo eso, en todos, no solamente, se desarrolla entre los 21 y 28 años. O sea, entra como un estado de confusión porque estamos programando a nuestros hijos con un software. Entonces los programamos a tener ciertas actitudes. Entonces, mételo a una ayahuasca. O sea, ¿cómo? Si estás educando a tu hijo a base de golpes o a base de otras cosas o no sé, y lo metes a una ayahuasca, ¿qué crees que va a haber en la ayahuasca? Lo van a enfrentar a sus miedos. Es una medicina que hay que tenerle respeto. Y en ese respeto, yo creo que si alguien quiere hacer ayahuasca, yo compartiría que lo hicieran cuando ya estás con un terapeuta llevando a cabo poco a poco una transformación. Respeto mucho a la gente que hace ayahuasca, la verdad, respeto mucho todo eso porque he visto gente que le ha ayudado mucho, ¿no? Pero muy poca gente, o sea, muy poca gente, ¿no? Pero y muchísima gente he visto que le hace mucho daño, o sea, mentalmente llegan conmigo desechos, o sea, a veces hasta se empiezan a torcer enfrente de mí y le digo, a ver, relájate, respira. O sea, como yo no creo en muchas cosas, o sea, le digo, respira, por favor. O sea, no me vengas con eso. Entonces hasta se me quedan viendo. Y yo no, si está tu ego queriendo asustarte o asustarme, no lo va a lograr, o sea, no creo nada de eso, o sea, relájate. Entonces ya se quedan así, respiran y se relajan. Pero eso es lo que hace la ayahuasca. Te lleva por un camino fácil y te embarca a seguir creciendo tu parte oscura. Entonces se abren portales y tú necesitas estar consciente de esos portales, saber qué son portales, o sea, cuánta gente vemos que son los portales, o sea, y cómo los manejamos. Entonces, si no tienes confianza y fe en ti y recurres a una medicina que ni siquiera sabes cómo llevarla, o sea, hay gente que se dedica, que yo he escuchado en Perú, chamanes, que saben lo que hacen, que te llevan un mes o más de campamento, Sí, en 3 donde meses. 15 días estás sin ayahuasca, estás en el llamado, en la noche oscura, en el ermitaño, en la transformación y hasta el final te meten la ayahuasca en la manifestación. Pero no lo hacen ellos, el chamán estudiado, el chamán que vive ahí, no el maestro. O sea, porque hay mucho charlatán y además le meten ya cosas a la ayahuasca, químicos y cosas que se han creado. Hay que tener mucho cuidado, por favor. O sea, es una responsabilidad. De todo existe y como siempre digo, todo es un plan divino. Y si tú estás vibrando bajo, ¿a dónde vas a ir? ¿Y qué vas a traer? Con eso les respondo. Con eso les respondo. Entonces, si quieres realmente conscientemente hacer una ayahuasca, no lo hagas hasta que completamente estés en paz y tranquilo para hacerlo. Y cuando estés en paz y tranquilo para hacerlo, no lo vas a querer hacer. Esa es la verdad. Pero bueno, cuando entras en esos chamanes, ya al final de 15 días de una dieta rigurosa para que no te moleste nada físico de tu cuerpo, y luego imagínate si vas enfermo. No, eso está cañón. O sea, hay que tener mucho cuidado, la verdad. O sea, hay que tener mucho cuidado. Yo respeto mucho a la medicina, a los chamanes, a la gente que existe, pero ahorita hay mucho falso gurú. Si te estás enfrentando a un falso gurú y te hace daño y te hace sentir mal, salte de ahí, por favor. Salte de ahí.
el que te haga sentir paz, quédate ahí. Todo suma, nada resta, porque conmigo han llegado gente y decirme, es que fulano, sutano, mengano, todo suma, nada resta. Tenías que ir ahí para tocar fondo. Ya tocaste fondo. Tenías que vivirlo, tú lo decidiste. Así es que enfréntalo y vente para acá. Pero tú tienes a veces la decisión de ser feliz o de seguir sufriendo. Así. Entonces, eso es lo que opino. Respeto mucho, muchísimo, pero en mi perspectiva es lo que te dije. Ok. O sea, muy interesante, ya que mucha gente confunde el querer el despertar espiritual y rápido quieren, como dices, descubrirlo ya, porque ya quiero andar bien. Zen. Sí, exactamente. Hay que confiar en el proceso. Y exacto, no quieren seguir sufriendo, pasar ese proceso en sufrimiento, dicen, pues... Pero ¿sabes qué? Es que nunca termina, Juanri. Yo todavía sigo trabajando, o sea, a veces me preguntan, Ivonne, ¿tú estás en el despertar? Y yo, ay, no. No, créeme que no, o sea... O sea, no porque ya sí estés en el despertar, pero no porque ya estés en ese despertar o ya estás en ese espiritual, despertar espiritual, que ya estás, que dices tú, ya no voy a sufrir, o Ivonne ya no sufre, Ivonne ya no pasa ningún problema, ¿no? Exacto. Todavía seguimos, bueno, sigues. Seguimos. Y es como cuando digo, ¿realmente estás consciente? Sí, y el Maestro Jesús a una canalizadora le dijo, ¿realmente estás consciente? Sí. Y el Maestro Jesús, ella le dice Jesucito. Y el Maestro Jesús le dijo, ¿de veras estás consciente? Sí. Dice, no, es que no creo que estés consciente, le dijo el Maestro Jesús. Dice, ¿por qué me dices eso? Y le preguntó, ¿amas a Hitler? Se quedó ella así y contestó, dijo, bueno, sigo en el proceso. Ah, ok. Entonces seguimos en el proceso, ¿entiendes? Entonces esa pregunta es un cuestionamiento que hay que hacerse y hay que trabajarlo, que no se trabaja en una sola contestación ni tampoco ni en una perspectiva. Se trabaja con varias perspectivas y viéndolo desde un punto de vista mucho más elevado, viéndolo desde el sol, en donde todos somos y somos luz. Y por ejemplo, cuando esa persona que dices tú nos está haciendo mucho daño, puede ser tu pareja, nos hace mucho daño por años, esa persona también nos está ayudando, bueno, está queriendo abrir tu despertar de conciencia. Total. Y muchas veces no lo entendemos, ¿no? Así es. Siempre les digo, no huyas, espérate ahí, suelta sin soltar. ¿Cómo, Ivonne? Es que me está haciendo daño. No te está haciendo, quítale el me. Entonces, está haciendo daño. O sea, no te lo está haciendo a ti. O sea, si tú te sales de ahí, vas a encontrar otro igual, hasta que no entiendas que no te hace. O sea, no es me. O sea, él me humilla, Ivonne. No, él humilla. Es una cosa, es a que me. O sea, a mí no me. O sea, es como el ejemplo que siempre pongo. Yo siempre a mi esposo le digo, tú no me haces feliz. Y se queda, qué fuerte, ¿qué te pasa a ti? Yo me estoy haciendo feliz. Yo decidí ser feliz contigo. Yo decidí ser feliz contigo. Si él decide irse con otra mujer o en otro lado, pues claro que me va a doler, pero porque tengo cierta parte de la herida del abandono, ¿no? Y de la humillación, y de la traición, ¿no? Pero sé manejar esas heridas que me corresponden, son mías, no son de él. Él no me está abandonando a mí, o sea, él decide irse, no me abandonó. Él abandona. Entonces, ahí yo supero la herida. Y pues, yo quiero que tú seas feliz porque yo quiero ser feliz. ¿Sí me explico? O sea, es así, o sea. Uno decide cómo tomar esas cosas, ¿no? Claro, y no digo que no vaya a doler. Claro que duele, por supuesto que duele. Pues somos terrenales, tenemos ego y divinidad, pero no te va a doler 5 años, ¿eh? Uno de esos son los hijos también, ¿no? El desapego. El desapego. Es los seres celestiales y el despertar te pide desapego. Que y no está cañón, que es bien difícil. Yo sigo trabajando. Sí. El desapego a los hijos es muy difícil, pero hay que soltarlos y tener confianza y fe que ellos tienen su propio proceso. No podemos cambiarlos, porque si tú todo el tiempo le adivinas sus procesos a tus hijos, no quieres eso. No quieres. No.
También hay hijos, por ejemplo, en uno de los pactos de almas que hablamos ya, muchas personas dicen, es que mi hija no me quiere, me hace Sí, mucho daño. sí, lo tocamos ahí Lo tocamos muchísimo. ahí y mi hija no me quiere o mi mamá siempre no me quiere, pero es el que tu mamá te está diciendo, trabaja esta situación, trabaja el quererte a ti misma, ¿no? Sí, no nos damos cuenta, No nos pero damos hay, por cuenta. ejemplo, una vez llegó una paciente y me dijo, y estaba aquí conmigo, y de repente me dijo, es que mi hijo es muy joven, pero es muy consciente, o sea, el chavo es empresario, o sea, el chavo, para los 19 años que tiene el muchacho, pues nada que ver. Entonces, yo nada más me le quedaba viendo y explicándome, y de la nada le habló el hijo y le contesta, hola papi, ¿cómo estás? Sí, papá, sí, no te preocupes papi, y colgó. Y me empecé a reír. Y me dice, ¿qué? Y le dije, tu hijo en otra vida fue tu papá. Y tu hijo desde que nació, o sea, se ocupa de ti como si fuera su hija a la fecha. Y me dijo, sí. Y le dije, aguas, o sea, ya no le digas papá. Dile por su nombre. O sea, suéltalo. Entonces nace como su hijo. Y te digo, no todo tiene que ser malo. Eso. O sea, el chavo pues, es un súper niño, pero no vive de acuerdo. No es papá. O sea, al chavo le dices, ¿tienes pareja? No. No quiero. Disfruto mucho mi soledad. Pues sí, es un adulto. O sea, es un adulto. Ya es una Es duda. papá. Ya En su pasó. inconsciente, él es responsable de su hija. Entonces Ok, está está fuerte. muy Entonces, fuerte. pero cuando comprendes, sacas del inconsciente y lo haces consciente y lo sientes, entonces ahí está la sanación. No necesariamente tienes que hacer trabajo. Sí hay que hacer trabajo transgeneracional, saber por qué, no ponerle el mismo nombre a tu hijo que el del abuelo, porque heredan. O sea, si tú a tu hijo, o sea, yo a mi hija le puse Elizabeth Ivonne. Si hubiera sabido esto, nada más le pongo Elizabeth. No le pongo Ivonne, porque mi mamá es Ivonne. Entonces, yo heredé cosas de mi mamá y mi mamá tenía cosas de sus ancestros que a su vez yo heredo. Y luego aparte me ponen Margarita. Y Margarita es mi abuela. Y casualmente mi abuela tuvo cáncer en el seno izquierdo y yo cáncer en el seno izquierdo. O sea, entonces yo heredo cosas de mi abuela y de mi mamá. Pero Qué también puedes fuerte, ¿no? heredar cosas buenas, ¿no? Claro, o O sea, sea, por ejemplo, claro. lo que tú haces ahorita también se lo puedes heredar a tu Al hija. abuelo, a los O nietos, a los a los nietos. nietos. Sí, claro. O sea, el ¿No? hijo viene a salvar el linaje. Ok. Y sí, el hijo tiene un aprendizaje. El hijo entiende y sabe el aprendizaje a través de ti. O sea, mis hijos, por ejemplo, los tres son diferentes, pero los tres tienen una intuición impresionante. Los tres son mis maestros. O sea, ellos no heredan, ellos vienen a darme. Ok. O sea, los hijos nos vienen a dar. Mis hijos son mis maestros, porque los tres son muy diferentes. Y a veces digo, una hija está repitiendo mis mismos patrones. Y digo, wow, entonces ahí digo, ¿qué tengo que hacer yo para que ella no herede mis mismos patrones? ¿Y sabes qué me contesta? Sana tú primero y se vuelve multiplicador. Entonces, a la vez, sin querer, aunque estén lejos, tus hijos van a superar. Entonces, es impresionante, pero sí, la verdad, ahorita mis hijos, si tú los ves, entran, mamá, estoy muy confuso, están en un despertar y lo están transformando cañón, porque ellos sienten, o sea, ellos ya vienen con una idea de acuario, o sea, fluyen más que yo. O sea, porque nosotros en una era que antes existió era la era del sufrimiento. Y a partir del 86, 87 más o menos, es una nueva era. Era el fin del mundo que hablaban los aztecas. En realidad fue el fin de una era de sufrimiento. E inicia una era diferente, que es la era de Acuario, que es la era de fluir, la era de paz. Entonces, los que nacimos antes del 87, venimos arrastrando sufrimiento y tenemos que aprender a vivir el aquí y el ahora, como lo hace
la era de Acuario. La era de Acuario vive mucho, fluye, vive el presente, entonces ellos son nuestros maestros. Pero venimos nosotros a recordarles a ellos que hubo una era de sufrimiento. De hecho, yo soy Acuario. Fíjate, Sí. fluyes, o sea, ¿y en qué naciste? ¿Antes del 87 o después? Antes, yo nací en el 81. Fíjate, o sea, ¿con Pero yo cuántos vengo ahí. añitos? Ajá, y yo con cuántos años. O sea, mi mamá es metafísica, ella nació pues hace mucho. Ella trae mucho el conocimiento de primero la razón y luego el corazón. Entonces ella decide como alma quedarse para aprender a aplicar el corazón a través, o sea, el conocimiento a través del corazón. Y para ella, imagínate, o sea, es muy difícil, pero mi mamá es sabia, mi mamá es una mujer muy sabia, pero ella no lo sabe. Pero así les digo, ¿de qué sirve que yo vea que tú eres sabio, que tú eres una luz enorme, cuando ni tú mismo la puedes reconocer? No sirve de nada que yo te lo diga, de nada sirve. Si uno mismo no lo puede Tú reconócelo en ti, ya lo eres, ya te lo vi. Ahora reconócelo tú. Que hace falta. Sí, eso, sí, fíjate que sí. Oye, ¿qué tan importante son los ángeles en este despertar? Híjole, todo, Juanri. Los ángeles, tú sabes, soy angeloterapeuta y me gusta decir terapeuta holística porque no solo abarca ángeles, pero ellos abarcan todo a la vez. Ellos, no hombre, olvídate, o sea, imagínate, yo conozco 16 arcángeles, entonces todos los arcángeles, cada uno tiene un significado. Belleza de Dios, que es Jofiel. Jeremiel, que es misericordia de Dios. Uriel, que es luz de Dios. Rafael, sanación de Dios. Gabriel, mensajero de Dios. Y así te puedo dar toda la lista. Entonces, ellos, cuando tú estás en un momento confuso y lleno de cuestionamientos, ¿quiénes son las mejores personas que te pueden ayudar? Los ángeles. Les dices, ángeles, tengo una bola, una esfera de confusiones y de cuestionamientos. Y aquí la tengo, ¿qué hago con ella? Ayúdenme, por favor. O sea, les pido y les agradezco, quitas el pedir y oras diciendo, gracias por esa gran esfera de cuestionamientos, porque yo sé que ustedes van a hacer lo mejor. Hay un arcángel que se llama Raziel, y Raziel significa secretos de Dios. Entonces, aquí quiero mencionar y poner un paréntesis. La gente a veces me dice, Ivonne, hay un arcángel que se llama Osiel. Y ya, a ver, espérenme, ustedes escuchan Osiel, porque en eso fue el llamado. Pero váyanse a todos los arcángeles. Una persona me preguntó y ya no le pude contestar, pero no era Osiel, es Raziel. Entonces, en tu despertar de conciencia se presenta mucho Raziel y Janiel. Puedes oírlo como Niel o Ja, o sea, no tiene que ser exactamente que lo escuches como tal, que a veces lo escuchas como tal, pero está Janiel, está Nataniel. Nataniel significa regalo de Dios, que él viene como un huracán a cambiar la vida. Metatrón es reconocido como un arcángel, pero en verdad todos los arcángeles son energía, pero Metatrón es una energía electromagnética muy fuerte, que viene con la geometría sagrada, con la nueva era, con los niños índigo, cristal, arcoíris, ayudarlos a este despertar de conciencia, a limpiar y a frecuenciar todos los chakras. Viene a guiarte, a guiar a los niños índigo, a los niños cristales, con su luz morada y azul. Entonces, esos arcángeles te ayudan por completo, Raziel y Metatrón, y todos, pero te ayudan a tu reconocimiento personal. A ver, belleza de Dios, que es Jofiel, si no te quieres a ti mismo y necesitas autoestima, pues dile, agradécele a Jofiel que está contigo. Entonces su energía de belleza de Dios va a hacer que entre por donde sea en tu energía para que tú, a través de señales, sueños, escritura, oráculos, lo que quieras, te va a decir qué onda contigo y te va a ayudar a conectarte. Los ángeles nos ayudan a conectarnos con la divinidad porque ellos son parte de nuestra divinidad. Ellos se encuentran en todas las dimensiones. Es una extensión de Dios, es una extensión de la supraconciencia. Es como cuando a veces me preguntan por qué no dirigirte a Dios o a la supraconciencia directamente. Claro que esa es la intención.
Pero si estás en el proceso de la noche oscura, ¿a poco vas a creer tú o sea, hay extensión de Dios, que son los ángeles y arcángeles que vienen a decirte, no te preocupes, nosotros te vamos a llevar a donde está esa supraconciencia y te vamos a conectar a tu parte más divina. Ellos son parte de nuestra divinidad. Nosotros somos belleza. Nosotros somos fuerza. Nosotros sabemos los secretos de Dios. Entonces, ¿quiénes te ayudan? Los arcángeles, la energía angelical. Y están a la mano. La mano. Más cerca de lo que nos imaginamos. Totalmente cerca. O sea, puedes entregarles tu vida desde que amanece hasta que anochece. Y ellos se van a hacer cargo. Y tú nada más vive la experiencia. Sí, déjate llevar. Sí. Entonces, en algún momento, por ejemplo, cuando estamos pasando una situación de miedos, nosotros podemos invocar a Miguel. A Miguel. A Miguel. Puedes invocar a 3. Puedes invocar, fíjate, en el despertar de conciencia, ¿qué quieres? Luz. Uriel. Okay, Uriel. ¿Qué quieres? Fuerza. Y a echar para afuera los miedos. Miguel. Y luego aparte quieres transformarte y trascender tu transformación. No de morir, pero también sirve para eso. Azrael. Entonces invocas Miguel, Azrael y Uriel. Trabajen conmigo. Y puedes prender 3 velas de ellos 3. Azrael, yo creo que lo podemos explicar un poquito para que la gente no lo vaya a entender como dices tú. El ángel de la muerte. El ángel que ya me vaya a llevar, ¿no? Va a decir, oye, espérate, a ver. Es el mismo. Azrael es un consejero. Azrael es el consejero literal de que nos ayuda mucho a los mediums, ayuda mucho a la gente canalizadora, o sea que nos ayuda a todos, nos ayuda a transformarnos, nos ayuda a que si vamos a entrar a una carrera, Azrael nos transforma. Por eso mucha gente cuando está en la transformación, en ese lado ya ves que dijimos, llamado, noche oscura, ermitaño, transformación y meditación. Y cuando entramos y brincamos a la transformación, Azrael entra. Okay. Ahí entra él porque dice, yo te ayudo. O sea, eras una oruga, ahora vas a ser una mariposa. Entonces, obvio, nos ayuda a irnos al otro lado que la muerte, la verdad. Él nos ayuda a ver la muerte como un estado natural, porque la muerte la vemos muy fatal. Entonces, cuando estás en tu proceso del despertar de conciencia, la muerte la ves diferente. Ya no es la muerte dolorosa, ni tampoco Azrael es el ángel de la muerte. O sea, ya empiezas a ver la muerte como una transición hermosísima y empiezas a observar que sigues vivo y que dices, wow, no, entonces la muerte no tiene ese impacto en mi vida, o sea, no lo tiene. Pero nos han limitado como el software, o sea, nos pusieron un software de que la muerte es miedo. Sí. La muerte es miedo, pero no lo es. Y para quitarnos esos miedos, aparte de Azrael, para transmutar esos miedos. Miguel, Zadkiel. Zadkiel es el morado, el de la llama morada. Zadkiel es el que en una meditación te invita. Acuérdense que la imaginación da la visualización y la visualización manifiesta. Entonces tú visualizas a este Zadkiel con su luz totalmente morada. Mientras lo vas pensando y te lo estoy diciendo, tú ya estás imaginando. Es como una persona me dice, yo no veo, Ivonne, ¿cómo puedo ver? Y yo, tú dices que no ves. Sí, no veo. Bueno, ahorita a tu lado y tienes a Zadkiel. ¿Te lo puedes imaginar? Imagínatelo. Sí. Y digo, bueno, y tiene una luz morada. ¿Puedes imaginarla? Sí. Y le digo, ¿y qué más tiene? ¿Cómo te lo imaginas? Y me empieza así, con sus ojos cerrados. No, tiene una armadura, tiene aquí billete, tiene esto, tiene el otro. Ay, no puedes ver. No, es que así lo ve mi imaginación. Y le digo, pues eso, mira. Entonces, la imaginación es la visualización en donde está la manifestación. Entonces, sí puedes ver. No se ve con esto, se ve con el corazón a través de mi propia voz interior, pero desde el corazón. Hay una parte que, como dijiste, para ir en lo espiritual son 5 cosas. Ajá. ¿Verdad? Que la primera puede ser, ¿qué es? ¿El llamado? El llamado. En ese momento del llamado, ¿a quién nosotros le podemos pedir? ¿A qué arcángel? Para que nos ayude en ese momento y prenderle una veladora o no sé, hacerle algún ritual para que nos ayude a salir o a comprender.
Raziel, pero ahí tienes que estar consciente que a lo que te vas a enfrentar es a esa noche oscura, a esa transformación y todo. O sea, no quiere decir que venga todo malo, ¿eh? O sea, en absoluto. Porque a veces el ego te ayuda a entrar en ese llamado. Porque muchas personas me han dicho, es que me estaba ahogando y sentí el llamado. O entré a una iglesia y sentí que el Maestro Jesús me dijo, por favor investiga sobre mí, porque la verdad no es lo que te han dicho, ¿no? Ese es el llamado. O hay personas que sienten una gran necesidad de ayudar a las personas. O en mi caso, ¿no? Por ejemplo, que yo soñé con el Arcángel Miguel. Entonces yo, en base a lo que a mí me sucedió en mi experiencia propia, yo te diría que si sientes el llamado, invoques al Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel es un arcángel muy fuerte. Es el de la voluntad, el de la fuerza, el que te guía en un camino en donde él te dice, no importa lo que estés viviendo o lo que vayas a vivir, yo voy a estar aquí sosteniéndote y sosteniendo a tus miedos y cortándolos para que no intervengan en tu proceso transformatorio ni en tu proceso evolutivo. Entonces yo invito a la gente que invoquen al Arcángel Miguel, que agradezcan su presencia en todos lados, tanto adentro, afuera, por todos lados, porque el Arcángel Miguel jamás va a dejar que alguna energía de frecuencia baja esté interviniendo en tu frecuencia. O tal vez él te lo pone como una prueba, pero lo voy a poner como una prueba, pero nada más quiero saber si es que estás lista o no para poder entender lo que yo te voy a decir. Porque a veces el miedo no te deja ver a tus seres celestiales y eso es lo que sucede. Nos ponemos un velo. Entonces, cuando te pones ese velo, ahí se radican un montón de miedos y un montón de estructuras y limitantes y un montón de cosas que la vida ha creado con el transcurso del tiempo. Entonces, Miguel te ayuda a deshacerte de eso. Sí. Si estás en el transcurso del proceso, del llamado, la transformación, las noches oscuras, chalala, entonces Miguel dice, oigan, Juanri necesita a Raziel. Ya está en la transformación, en los secretos divinos y necesita saber más cosas. Ya está listo. Entonces ahí viene Raziel. ¿Seguro está listo? Es como en un podcast lo puse. ¿Seguro está listo? Sí, ya está listo. Y agarra a Raziel y dice, voy a ver. Entonces como inauguración te da una patadita en la espalda y tú, y caes otra vez al pozo. Pero Raziel desde arriba te está diciendo, ¿de veras estás listo? Y tú volteas al principio a ver a todo y dices, yo pensaba que ya estaba en el despertar. Y te encuentras en un pozo oscurísimo. Y Raziel, aquí estoy. Y tú no lo sigues viendo. Dices, no, esto está del nabo. O sea, ¿qué voy a hacer? Pero luego cierras tus ojos, te empiezas a conectar con la supraconsciencia y ves la luz de Raziel. Y dices, wow, aquí está la luz arcoíris de Raziel. ¿Qué voy a hacer? Y ves una escalera. Aquí está, no la había visto. Y Raziel grita, ya está listo, ya vio la escalera. Y el Maestro Jesús, ¡pum! Ahí te va la escalera. Porque ya confías y tienes fe. Y esa creencia y ese sentimiento te hizo ver la escalera. No la veías porque el miedo te lo puso oscuro todo y no la veías. No la veías para nada. Entonces ahí empieza también Miguel a decir, oigan, pues ya le mandaron la escalera, pero ahora mándenle a Israel para que se transforme. Y ahí va Israel. Hola, Juanri, ¿cómo estás? Y tú estás meditando y él te está ayudando con la energía de la transformación. Y empiezas a decir, wow, yo puedo caminar a través de las paredes. Y empiezas a creer en ti y empiezas a caminar a través de las paredes con esfuerzo. Porque crees, ya te transformaste. Te hiciste más fuerte, tu fe y tu confianza. Y Israel, oigan, ya está listo. Y le llaman a Nataniel. Nataniel es el regalo de Dios que es como un huracán. Y llega y te trae un huracán al pozo y te tira. A ver si es cierto. Pero en la caída, caíste, pero en el huracán se llenó el agua. Fue horrible el huracán y pudiste llegar al principio del pozo. Gracias al huracán, al agua, no te hundiste. ¿Sí me entiendes? Sí, a la paciencia también. Claro, entonces todos los arcángeles, cuando tú crees en ellos, y también en los angelitos, pero no hay que confundir. Arcángeles en la jerarquía angelical forman parte del Hijo
en lo que son las 3 esferas, porque hay 3 esferas, el trono, el Padre y el Hijo. Entonces, el trono que es el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Es la triada. Entonces, en el trono existe Metatrón. Okay. Y los serafines y querubines. En el Espíritu Santo existen potestades y los que ayudan mucho a los ídolos y a los presidentes y todo. Y en el Hijo están los ángeles y los arcángeles. Y ahí los angelitos son los soldaditos de los arcángeles, porque los arcángeles es los jefes, o sea, los como que más, digámoslo así, en una jerarquía más elevada, con la perspectiva de la angelología, que son la historia de los ángeles a través del tiempo. Entonces, realmente ahí empiezas a darte cuenta que estás rodeado de ángeles, porque yo puedo ahorita visualizarte, y por eso me gustan las entrevistas aquí, porque este lugar está lleno de ángeles. ¿Ya los viste? O sea, claro que los viste, o sea, ¿y cómo los ves? No, pues son un montón y son querubines, ¿no? Y a él le puedo decir, ¿ya los viste? Y me va a decir, sí, pero yo vi arcángeles. O sea, cada quien tiene una visión diferente. Yo te puedo decir, aquí están ángeles, y él me va a decir, no es cierto, aquí hay maestros. Y es verdad. Entonces, todo tiene un sentido. Aquí Metatrón está muy presente porque esa figura que ven ahí es la flor de la vida. Y esa es la flor de la vida, también tiene que ver con el despertar, porque te das cuenta que todos formamos una flor de la vida. Y en el despertar, aceptas, en el despertar espiritual, que todos provenimos de la misma flor, de la misma divinidad. Y que el ADN nuestro ahorita es la figura de Metatrón. Y en tu despertar empiezas a darte cuenta y a tomar en cuenta espiritual, en el despertar de conciencia espiritual. Acuérdense que hay despertar de conciencia y despertar de conciencia espiritual. El de conciencia es que te das cuenta quién eres y sales adelante. Y en el espiritual es que sabes que eres esa divinidad y empiezas a ver todo lo divino desde un punto de vista superior y empiezas a canalizar y a tener mensajes y a transformar y a materializar y a manifestar. Entonces este lugar es estar en el despertar. Para llegar a ese nivel, muchas veces creemos que, o te pregunto, ¿tendremos que entrar a la noche oscura, o muchos no pasan la noche oscura? No, sí, tienes que sí, claro, porque solamente el ego te hace ver la luz. Sí. O sea, es como un foco, o sea, ¿de qué se conforma un cable? O sea, cable negativo y positivo, ¿y qué da? La luz. Nosotros tenemos un cable positivo y uno negativo, o sea, si no estaríamos muertos, nada más tendríamos el positivo, ¿no? Es más, de hecho, hace rato platicábamos y no sé si todavía de tiempo para que te enseñe el OM. Sí, claro. Pues hace rato estábamos platicando que también me interesó bastante. Híjole, el OM. Sí. A ver, ¿nos puedes explicar un poquito? Que aquí producción lo va a poner y lo vamos a alcanzar. En imágenes, sí. A ver, es una imagen que normalmente si la ves y yo te pregunto, ¿qué es esta imagen? Tú me vas a decir, o cualquier persona, pues es un 3, Ivonne, es un 3 que lo utilizan mucho en la yoga, lo utilizan los tibetanos, lo utilizan en hindú, o sea, en muchos lugares. De hecho, parte de esta gran figura la vemos en lo que son los chakras. Entonces, y decimos, pues mucha gente no sabe y mucha gente sí sabe. No tienes que saberlo, pero cuando te vuelves un poco más consciente y transformador, empiezas a darle sentido a todo lo que existe y coexiste. Entonces, empiezas a darle esa información tan hermosa. En ese 3 que vemos, y si observan aquí, estamos viendo que tenemos un estado de sueño profundo. El estado de sueño profundo es la pancita que está abajo. Lo que cuelga debajo del 3. Exactamente, es el estar completamente inconsciente de todo. O sea, vives tu día a día y estás aceptando el software, o sea, el con el que nacemos. Y el hardware eres tú, eres el que va a programarlo. Pero en esta parte, pues estás cargando con limitantes, estructuras sociales, religiosas y demás. Y luego existe esta partecita que es como una plumita, digámoslo, arriba del 3, ¿no? Okay. Este es el velo. Ese es un velo que todos tenemos. Es completamente esta figura del Om, que es el universo, el sonido del universo. Este sonido del universo somos prácticamente nosotros
plasmados. O sea, aquí lo vamos a enseñar a las personas. Entonces, en esta parte plasmada que tenemos aquí, en el velo, es el velo maya. Es un estado de ignorancia e ilusión que nos mantiene desconectado de nuestra divinidad interior y nos hace creer que estamos desligados de todos y del todo. O sea, ignoras, pero como decía el Maestro Jesús, el peor enemigo del hombre es la ignorancia. Porque aquí, en el velo te hace ver muchas cosas, entidades, el diablo, o sea, cosas que el velo te hace creer. Es un estado de ignorancia y es un sueño profundo. O sea, estás viviendo bajo el software que te introdujeron en tu alma, en tu enseñanza, en tu parte terrenal, pero no lo tiene tu alma verdadera, tu parte divina no lo tiene. Eso tiene pura divinidad, puro amor. Pues eso venimos a evolucionar, a no creer en eso. A eso venimos, pero a darle el sentido. Porque hay gente que me ha dicho, es que yo he visto cómo se retuerce una persona jugando cuija y todo. Pues que la mente es muy poderosa, ten cuidado. Ten cuidado, porque existe la telequinesia. Pueden mover gente cosas con la mente. Entonces hay que tener cuidado, la mente es muy poderosa. Entonces, aquí hay una colita que está después del 3 y este es un estado de vigilia. Se está dormido, pero los sentidos están activos. Tus sentidos están activos porque tú cuando comes, sí o no saboreas la comida, aprende a saborearla. Tú cuando ves una película, ¿acaso eres una persona que solamente ve al personaje? Pues de ahora en adelante ve los muebles, la utilería, los paisajes. Pregúntate, ay, ¿cómo harán esta película? Qué buenos efectos, qué barbaridad. O sea, mira, hay, por ejemplo, la película de Matrix. Es una película que yo recomiendo muchísimo, al igual que el libro de Siddhartha Gautama, que es una transformación de iluminación de Buda. Es una historia hermosa de Hermann Hesse, o sea, buenísima, que la verdad me preguntan, ¿qué libro puedo leer? Pues, el Siddhartha Gautama de Hermann Hesse, o sea, es un libro, un librazo. Y es una transformación ahí total, que pasa por todo, por la noche oscura, pasa por el llamado, pasa en el desapego, pasa en el ermitaño, pasa por la cuestión de la transformación y la manifestación. Está increíble ese libro. Y la Matrix es también un ejemplo en donde nos hacen, acuérdate que el personaje vive como en una ilusión. Y es lo que nosotros, es un mito, o sea, vivimos en una ilusión. Y tiene que tomarse la pastillita roja para entrar en la realidad. Y él crear su propia realidad. Está bien interesante cuando ya lo ves desde una perspectiva diferente. Entonces ahí entras, cuando estás en eso, arriba del número 3 se ve donde hay un estado de despertar. Es un estado de conciencia que la mente y el yo están activos, percibiendo el mundo material. Ahí estás ya empezando como que a quitar ese velo, a decir, ¿qué onda? Estoy consciente de lo que estoy viviendo, pero también estoy consciente que existo yo individual, pero también estoy consciente que hay un universo y que de ahí, o sea, hay un sol y que de ahí emanamos todos. Hay una supraconciencia. Entonces ahí empiezas a decir, ¿qué onda? Y esa bolita que se ve hasta arriba es el estado trascendental de conciencia pura, de conexión con la divinidad. Es un estado de paz y felicidad suprema. Yo creo que ya que te quitas el velo, baja la conciencia, ¿no? Claro, más bien no baja la conciencia. Tú te das cuenta que existes, coexistes ahí. Así es. Entonces, quitemos la separación, no baja la conciencia. Yo me doy cuenta que soy parte de la conciencia y que yo pertenezco a todas las dimensiones. Y cuando recuerdas que eres todas las dimensiones y que te conviertes en multidimensional, que eres capaz de ver, de conocer, de conectar, de transformar, de superar, entonces, ¿qué viene? La felicidad. Porque ya haces tu cielo en la tierra y viceversa, tu tierra en tu cielo. El despertar. El despertar. Ahí está el despertar de conciencia. Así es. Muy, muy padre, muy bonita la información. Y aparte, pues, mucha gente no sabemos, ¿no? Así es. Mucha gente nomás me dicen, ponte a
a ver el 3 y tú te pones a imaginarlo, te va a dar tranquilidad. O decimos, vámonos a repetir el También. ¿no? Sí. Y haz el y sientes que vibra tus ojos, tu nariz, todo vibra. Entonces ahí haces ciertos movimientos derechito y ciertos movimientos con tus mantras, o sea, con tus manos. Empiezas a respirar y te haces consciente de respirar la energía divina. Y luego repites dentro de ti o escuchas el Omni Padme Hum o algo así, y es hermosísimo. A mí me pasó en una ocasión una persona que se estaba muriendo lejos de mí, que le ayudé a trascender porque tenía cáncer en el hígado, y durante 2, 3 años, iba a morir 1 año y vivió 3 años más. Me buscó y vivimos su transformación y su despertar hermosísimo. Tuvo ella 3 años para poder entrar en una conciencia súper hermosa. Y su hermana, que ya falleció también, pero su hermana era mi mejor amiga, era mi hermana de la vida, Gaby Valencia. Ella tocaba cuencos. Entonces ella acompañó a su hermana cuando estaba falleciendo y le estaba cantando. Yo no sabía que ella le estaba cantando Omni Padme Hum, y le cantaba cuando ella ya estaba trascendiendo. Y yo aquí en Cabo San Lucas, ella en México, ella me escribió, oye, mi hermana ya se está muriendo. Entonces yo le dije a su hermana, hay que hacer un pacto, o sea, no manches, o sea, te vas a ir, pero aquí como yo te ayudé, tú allá me contactas y me dices qué ves. O sea, desde que te vas quiero que me digas qué ves. Sí, bueno, ya hablábamos de la muerte como algo padrísimo. Entonces empiezo yo a cerrar mis ojos y la empiezo a ver a ella, cómo se elevaba y escuchaba yo el Omni Padme Hum y bailaba. Y ella me mostraba como si estuviera en una parte transparente y con un montón de maestros, como en un hospitalito. Y en ese hospitalito ella estaba feliz porque la recibieron súper contenta en un paisaje impresionante, con un montón de escaleras, con un montón de como de templos transparentes, con colibrís, con libélulas, o sea, lloraba yo de lo que estaba ya viendo, y lo pasó ella a mis ojos, o sea, sí se conectó conmigo. Entonces le hablaba yo a mi amiga, o sea, a Gaby, a su hermana, oye, y me dice, ay, no te puedo contestar ahorita, y pum, ¿no? Y yo, ay, ya quiero contarle, ¿no? Porque hablábamos y vivimos la transformación y la transición de ella, o sea, le decimos muerte, vivimos su transición hermoso. Entonces ya cuando se comunicó conmigo, antes de que se comunicara, le mandé un audio, oye, es que la recibieron con fanfarrias, le cantaron el Omni Padme Hum, estaba ella como en como si estuviera caminando en un vidrio, en agua transparente, y enseñándome todo, descalza, y ella de blanco. No, fue hermoso, la verdad, fue como si yo hubiese ido a ese lugar y regresado. Entonces, cuando ya sucede, me dice mi amiga, me habla de inmediato cuando escuchó mi audio. Y me dice, no manches, Ivonne. Y yo, ¿qué? Yo le estuve cantando al Omni Padme Hum. O sea, imagínense, ¿no? O sea, qué padre que ella estaba, somos un todo. O sea, y no estamos separados. Entonces, ella le estaba cantando y yo estaba escuchando aquí esa música, porque ella me prometió a través de la verdadera comunicación, que es la telepatía, decirme todo lo que ella sentía y lo que estaba viendo, porque fue nuestro pacto. Y lo logró, y lo hizo. Y yo me sentía feliz. Y aparte de eso, años después fallece Gaby, mi amiga, ¿no? Y de un cáncer terminal muy sorpresivo, que ahí es donde quiero decir, yo me enojé muchísimo porque yo no estuve con ella, entonces estaba enojada con la vida. Y ella después me visitó en un sueño y me hizo, qué bárbara, o sea, con todo lo que has estudiado y has visto y te enojas. O sea, le digo, pues es que ya no te voy a poder abrazar. Me dice, pues ya nos abrazamos lo que nos teníamos que abrazar. ¿Qué te enojas? Y yo, pero ella se reía de mí. Ay, estás enojada cuando tú eres la que me ayudaste a trascender. Y yo, bueno, sí, ya sé, pero ¿por qué no me avisaste? Y me dice, pues porque no quería que tú, yo sabía, en mi alma sabía que tú no ibas a estar lúcida para poder transitar mi muerte, porque nos amamos, Ivonne. Entonces esa parte egoísta de ya no tenerme contigo, no lo ibas a trascender en ese momento. Así es que esta es la única forma que me puedo comunicar contigo, a través de sueños.
¿Cómo podríamos no tenerle miedo a la muerte? Sabiendo que no existe. No existe. La muerte como tal no existe, no hay que temerle. No tenerle miedo es que tú cambia tu software, pones el hardware y le dices al software, ¿sabes que yo voy a crear este propio pensamiento? Y no existe. No existe. Entonces tenemos que estar quitándonos el velo para que podamos conectarnos con esa supraconciencia y puedas tener comunicación y manifestación a través de canalización con tus seres que ya fallecieron. Pero, por ejemplo, hay a veces que muchas personas, en tu caso, sí puedes mirarla, ¿no? Sí puede llegar a un momento en que puedas ver a esa persona. Hay personas, mamás, que en algún momento quieren que se les presente su hijo, quieren sentir para sentir esa paz que tú pudiste sentir. Bueno, es que esas personas están viviendo en el materialismo, en el ego, en lo que podemos solamente ver y sentir. O sea, esto me quema, esto me duele, esto me hace sentir viva. Entonces, cuando estás trascendiendo la muerte de alguna persona y no estás todavía completamente conectado a la supraconciencia, necesitas que te duela para sentirte vivo, porque eso es lo que nos han impuesto en el software, o sea, nos han impuesto en nuestra ideología, implantado. No estás vivo, no sientes. Estás vivo, sientes. Entonces tenemos miedo a no sentir. Y el no sentir es el despertar de conciencia, porque sientes, sí sientes internamente, desde adentro. Y cuando estás en tu despertar de conciencia y te unes a la supraconciencia, sientes desde adentro. Entonces, no es que yo no puedas ver, Juanri. Medita, imagina y visualiza a esa persona que ya falleció. Y te vas a dar cuenta que no falleció. Y vas a poder tener plática con él. Y quieres materializar, pon una foto y pon una vela y dile, hola, hoy quiero platicar contigo. Le prendes una vela, le pones una foto y te pones a platicar con esa persona. Te juro y te prometo que te van a contestar. Te van a contestar. Por supuesto. Okay. Y luego dices, bueno, ya lo hice, pero pues me siento tonto o me siento no conectado y pues mejor no platico. Ah, bueno, pues entonces dile, estás ahorita aquí conmigo, voy a prender la vela para materializar tu luz y ya me voy. Y ahí te vas en el carro y ahí vas andando en el carro y de repente prendes el radio y te sale una canción de él. De él. O sea, que él escuchaba. Que él escuchaba. Uh-huh. Exactamente. Yo una vez dije, oye papá, pues hace mucho que no te comunicas conmigo, ¿qué onda? ¿Dónde andas? Has de estar allá en el doctorado que ni siquiera te acuerdas de mí. Y en eso, siempre he dicho que mi nieto es mi papá reencarnado. En eso me habla mi nieto y me contesta. Le digo, hola, y me dice, oye abuelita me dice, oye abuelita, tú sabías que te quiero mucho, ¿verdad? Así me decía mi papá. Uh-huh. Tú sabes que te quiero mucho, ¿verdad? Siempre me decía así mi papá. Y yo, órale, ya sé dónde andas. Claro, por supuesto. Y no quiere decir que completo esté, es un fractal. O sea, nosotros somos alma y nos fragmentamos. Y en el momento de fragmentarnos puede ser que encarne parte de él que no evolucionó aquí, que quiere evolucionar. Y la otra parte se queda siguiendo en la universidad. Y te ayuda a tu despertar. Y te ayuda a tu despertar. Por supuesto. Así es. Para ya casi terminar, vamos a tocar los 5 puntos que es del despertar. Uh-huh. Y ya para ir cerrando, esperemos que a la gente también le haya gustado bastante pues esta plática que está muy bonita, muy interesante, que gracias a ti también, ¿no? Por platicarlo y darlo a conocer, porque yo creo que mucha gente estamos igual cerrados, que no podemos ver ese despertar de conciencia. Pero ¿sabes qué? Que hay veces que hay cierta manera de hablar que... El otro día estaba yo viendo un podcast de unos españoles, hermosísimo, con muchísima información,
pero hay veces que los términos que utiliza mucha gente no están a nuestro nivel de entendimiento. A mí me gusta ser como más práctica, más metáfora, más experiencia, más llegar al corazón, más llegar a un entendimiento en donde todo el mundo lo puede entender. O sea, a lo mejor puede una persona que esté a un nivel de conciencia superior en la calidad de conocimiento, libros y demás, y tenga una respuesta a muchas cosas de las que yo estoy platicando aquí. Pero a mí me gusta mucho abordar los temas de un nivel más colectivo, como un nivel más entendido. Entendible. ¿Verdad? Más entendible, ¿no? Que la gente lo pueda comprender. Como yo lo entiendo, o sea, me gusta practicarlo y hacerlo como a mí me gusta, ¿no? O sea, no aprenderme de memoria, ¿no? Porque así lo hice toda la carrera de leyes y pues dime de qué me acuerdo, pues de nada. Cuando empiezas a manifestar y estás en la transformación, sientes esa gran necesidad de compartir lo que has vivido para que la gente pueda vivirlo a través de ti y no tener que pasar un montón de cosas para poderlo entender. Así es. Pues vamos a repetir los 5 pasos. Los 5 pasos. Bueno, el primer paso es el llamado. El llamado. El segundo es la noche oscura. Y luego está lo que es el ermitaño. Luego está la transformación y luego la manifestación. Así es. Sí, que muchas personas pueden interpretarlo o hacerlo de diferente forma. Bueno, pues yo creo que vamos a terminar aquí. ¿Algo más que quieras agregar? Sigue el que el de 5 heridas. 5 heridas, que creo que va a ser muy profundizar en las 5 heridas del alma estaría padrísimo y platicar sobre las otras heridas que hay, porque también hay heridas colectivas, ¿no? No se asusten con lo que está pasando en el mundo, de verdad, no se asusten. Es un plan divino, tiene que suceder. Estamos en la noche oscura. Estamos en el despertar. Ahorita hay un apocalipsis del despertar. Nos están quitando por completo esos velos. Esos velos. La Tierra ha vivido muchas muertes de muchas civilizaciones para nacer una nueva civilización más avanzada. Por favor, lo hemos visto. Entonces, ¿qué estamos viviendo ahora? La nueva era, la nueva conciencia. Una nueva conciencia, una nueva era, y estamos viviendo el apocalipsis de los velos. Se nos están cayendo. Este es el apocalipsis que dijeron que íbamos a vivir un día. Estamos viviendo el apocalipsis de los velos, se están cayendo todos los velos, para que nosotros generemos pura paz mundial. Y va a haber, no sé cuántos millones de años se pueda llevar, porque nos ha llevado millones de años, o sea, la evolución, o sea, imagínate desde antes, ¿no? O sea, desde Lemuria, digámoslo así. Quien sabe de Lemuria lo va a entender, quien no, pues ya luego platicamos eso. Pero vamos a regresar a ese lugar, a Shambhala, a Lemuria, a todos esos lugares que en realidad sí existen, o sea, existe el inicio que es el amor. Entonces, vamos a lograr, y sí lo vamos a hacer. Yo tengo, como Luther King, yo tengo un sueño en donde todo el mundo vive en amor y en paz. Pero no solamente la raza, sino todo el mundo, todo el mundo. Yo te agradezco mucho porque esto abre las puertas. He tenido una gran necesidad de poder compartir todo esto y yo te agradezco la verdad que abras estas puertas y que me saques de mi cueva, porque antes tenía miedo. Esa Ivonne que existió, que la persiguieron y que la quemaron, ya la agarré de aquí y le dije, no pasa nada, estamos en el 2024, nadie te va a perseguir. Entonces es una gran necesidad de compartir. Entonces están naciendo muchas cosas y ojalá que a la gente que nos mira, a la gente que nos ve, crea algo de conciencia. Así es. También nos habías comentado que estabas haciendo un libro. Sí, wow, estás agarrando la primicia y ahora sí se aprovechó. Sí, vamos a aprovechar. Prácticamente es el manual que mucha gente lo he compartido, pero sentí el llamado de hacerlo ya un libro. Todavía no sé bien el nombre, pero va sobre el empoderamiento personal y angeloterapia. Hacer énfasis mucho en todo lo que somos. Yo creo que ahí el libro se va a llamar así, Somos. Y hay mucha enseñanza en ese libro. Es la recopilación de todo lo que me han enseñado a mí. Está María Magdalena igual ahí, o sea, están todos los mensajes del Maestro Jesús, los mensajes el Evangelio de María Magdalena a través de mi canalización.
la vida del Maestro Jesús, porque es impresionante la verdad. Ahora sí que ojos que quieran ver y oídos que quieran escuchar. Así es. A nadie se le obliga a creer en nada. Vea donde te resuena y donde te cause paz. No pasa absolutamente nada. Así es. No hay una verdad absoluta. Pues amigos, muchas gracias. Esto sería todo. Deja tus redes sociales nada más para que la gente que quiera contactarte para alguna terapia, que son, ¿qué terapias son las que les das? Mis terapias son, es terapia holística, ¿no? Hacemos terapias mágicas, holísticas. Vemos el aura, a través del aura platicamos qué es lo que reconoce cada una de las almas que van a verme, y de ahí sacamos una especie de reconocimiento y confirmación en cartas. O si no, también sacamos el tarot angelical o el tarot tradicional, es igual. Presenciales únicamente es hipnosis, esa me gusta hacerla, pero me siento mucho con mi confort presencial. Sin embargo, las demás sesiones las puedo dar a distancia. Me encanta, veo la hora igual a distancia, es increíble, es hermoso. Y damos también Reiki, también hacemos armonización, sólidos platónicos, y las redes sociales es en Instagram como Centro Holístico Micael, y en Facebook igual, Centro Holístico Micael. Bueno, pues muchas gracias, Ivonne. Pues nos a ti. Seguimos viendo. Y pues a nosotros igual también síganos en nuestras redes sociales, a manos llenas, con Juanri en Facebook, TikTok y también en Instagram. Nos vemos.